Pedro Sánchez inicia una gira por Israel, Palestina y Egipto en la que va a defender la existencia de dos estados con el único trasfondo de contentar a sus socios de gobierno. Un viaje que se produce después de que Israel y Hamás hayan acordado una pausa humanitaria de 4 días durante la que el movimiento de resistencia islámica va a liberar a 50 de los rehenes que tienen en su poder, mujeres y niños, e Israel va a proceder a la liberación de 150 prisioneros, también mujeres y menores. Moncloa considera que Pedro Sánchez puede tener un papel fundamental y relevante en la resolución del conflicto, a pesar de que su propuesta de una cumbre en Barcelona haya sido ignorada o de que el gobierno de España sea el único de Occidente con ministros que acusan día tras día a Israel de genocidio en la guerra con los terroristas de Hamás. La prensa israelí ha estado expresando de forma muy rotunda su profundo malestar por el hecho de que nuevos ministros, como Ernest Urtasun o Sira Rego, rechazaran condenar en el Parlamento Europeo los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre y de que el nuevo Ejecutivo español esté conformado por ministros que apoyan y respaldan a un grupo terrorista. Sánchez, lejos de calmar las aguas, ha comunicado a Benjamin Netanyahu que la prioridad española es la de reconocer a Palestina como Estado, aunque sin fecha prevista para ello. La posición de España está marcada por posiciones alejadas de Occidente y tenemos un gobierno en el que una parte pide la ruptura de relaciones con Israel e imputan a Netanyahu crímenes de guerra y políticos que apoyan actos terroristas. No parece que Pedro Sánchez pueda ser el Mesías, aunque pretenda disfrazarse de ello. Muy buenos días, comenzamos el jueves aquí en Dando Caña, muy pendientes de esa visita, de esa gira que inicia hoy el presidente del gobierno Pedro Sánchez, pero también muy pendientes de cómo se ha visto en Europa en el debate de ayer la cuestión de la amnistía y del Estado de Derecho en nuestro país. Analizaremos todo ello, también hablaremos de esa huelga general que hay convocada para mañana viernes por parte de Solidaridad. De hecho, nos acompañará en esta mesa en unos minutos Rodrigo Alonso y tenemos muchos más asuntos, así que quédense con nosotros a lo largo de estas 2 horas. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Enrique Calvet, muy buenos días. Buenos días a todos, a los telepacientes, a esta ilustre mesa. Y bueno, sobre las cosas que ha dicho usted, espero poder hablar para explicar, porque es que se está dando muy mal la información a través de los medios en España de lo que fue ayer lo de Bruselas, lo que pueda ser que no era Bruselas, que era Estrasburgo, por ejemplo, y qué puede hacer la Unión Europea y según qué organismo y tal, porque es hasta ahora es bastante rutinario, pero sí muestra un punto de inflexión muy importante en uno de los partidos españoles, un cambio radical al partido que, sin embargo, inventó desde el principio lo de es una cosa interna, déjenos en paz, pero dennos más dinero porque tenemos este problema. Pero de eso hablaremos después. De la huelga general, hombre, por educación, a lo mejor intentaré hablar lo menos posible. Pero, en fin, me parece que no debo comentarlo todavía. Y lo de Israel, hombre, España en lo del paseo por los países involucrados, pues está muy bien, en fin, por protocolo lo van a recibir porque es presidente presidente de turno de la Unión Europea, pero España no pinta nada, absolutamente nada ahí. Y entonces lo único que podía pretender hacer, repitiendo lo que fueron los acuerdos de Madrid con Arafat y compañía, ¿no?, es ofrecerse como sede, ¿no? Igual que Islandia se ofreció una vez como sede del Campeonato del Mundo de Ajedrez, ¿no? Pero bueno, ofrecerse como sede porque tiene capacidad de organización, ¿no?, porque no le cae a mal a ninguno, en una posición un poco, digamos, de intentar juntar las cosas, pero claro, esto Israel ahora no lo va a permitir, evidentemente, no tiene ningún sentido. Dejarlo aquí, a mí me da mucha pena, no sabía que Urtasun, veo que ha sido del grupo de los Verdes el que votó eso, pero no sabía que Urtasun, que es la única persona que conozco y con la que he estado mucho tiempo y he estado trabajando en el Parlamento Europeo, una persona culta y tal,
no sabía que también había cometido una cosa que me da vergüenza, y me daba vergüenza por parte de Isarrego, y claro, ahora no tengo más remedio que reconocer, y me da vergüenza por parte de los dos, que es no condenar la monstruosidad de ataque terrorista frente a 500 votos del Parlamento Europeo que sí que lo condenaron. Es que da igual, a lo mejor mi visión de la solución del problema, los dos estados, o mi visión de las exageraciones que hacen en las operaciones de castigo los israelíes no está tan lejana de esto. Pero eso no impide condenar aquella masacre terrorista por ser además terrorista. Es decir, eso no tiene nombre. Después hablamos de lo que usted quiera, pero vamos, que el Parlamento Europeo, que se supone que defiende los valores europeos, los valores de los tratados, haya gente que no condene semejante ataque terrorista, pues me da mucho pena que parte de esa gente después pertenezca al gobierno de España. Noelia Núñez, muy buenos días. Muy buenos días. La verdad que efectivamente es una pena que en el Parlamento Europeo hubiera personas que no condenaran un ataque de tal crueldad, ¿no? Pero es que ahora lo tenemos en el gobierno de España. No hay que olvidar que, pese a ser un presidente ausente, estamos presidiendo por turno, por cuestión de turno, ahora mismo la Unión Europea. Y el mensaje que estamos mandando además a la Unión Europea, teniendo la presidencia de turno, con una ministra ahora mismo recién nombrada, que se negó a condenar en el Parlamento Europeo, las instituciones europeas, un ataque a niños y que además se le premie con el Ministerio de Nueva Creación de Juventud e Infancia, que desde luego espero que esté muy alejada de cualquier niño esta mujer, desde luego que es sonrojante y a mí me produce vergüenza desde luego ese posicionamiento que está teniendo ahora mismo el Gobierno de España para con los conflictos internacionales. No, pero eso, si me permite, tengo que apostillar, es decir, de este gobierno, que básicamente es, no se cambia un equipo que funciona, ha reconducido básicamente. El único ministerio que me da muchísimo miedo es ese que no había existido nunca, de infancia y juventud, porque evidentemente está a lo que se invente esta buena señora. Y entonces, oye, darle la infancia y juventud a un leninista declarado, todo el mundo sabe, ella no habrá leído, contrariamente a lo que de Contreras, pero todo el mundo que ha leído un poquito sobre Lenin, de Lenin, sabe que, vamos, es al adoctrinamiento, y adoctrinamiento para coger el poder por las vías violentas. O sea, eso sí era Lenin, independientemente. Oye, también lo era Robespierre, o sea que no tengo ahí, sus intenciones eran buenas y tal, pero vamos, que es muy peligroso lo que se puede inventar, porque en principio no tiene contenido su ministerio. Lo peor es el que le va a dar. Es el único ministerio que me asusta muchísimo. Saludamos en esta mesa también a Rocío Demer. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Muy buenos días, Alba. Encantada de estar con vosotros. Y bueno, la verdad que están siendo días tristes para España, pero bueno, encantada de estar aquí para poder debatir con esta mesa tan estupenda. Luego te preguntaré por esa querella al letrado mayor del Congreso, que acabamos de escuchar a Pepa Millán en el Congreso de los Diputados explicarlo. Josep María Fracas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, no sabría por dónde empezar, pero creo que aunque sea repetido, ayer hablamos, o hablé yo también del tema del fiscal general del Estado, de que era infumable que el nombramiento que había hecho de Dolores Delgado pues fuera revocado y le hubieran dado un capón interesante el Tribunal Supremo, y que eso era motivo suficiente o para esconderse debajo de la mesa, o para dimitir, o para ser cesado. Pero, curiosidad de la cosa, no solamente no ha sido nada, sino que ayer fue su nombramiento, no sé cómo se llama. Renovado. Pero renovado, eso, lo han renovado por 4 años. Hasta el 2027, sí. Bueno, es una suerte que sea pues, por 4 años solo, porque igual lo podría haber renovado por 25, ¿no? Pero es justo al revés de lo que diría, a menos el sentido común, y pienso el sentido de la justicia. Y eso no me da ningún buen fario. Y aparte de eso también hay otra cosa que ya me resulta alucinante. Creo que fue ayer que oí a la ministra portavoz del Gobierno decir algo parecido a lo de la amnistía, eso, el texto de la propuesta, el proyecto de lo que sea, es perfectamente constitucional, y una prueba de ello es que ha sido refrendado por los letrados del Congreso. Bueno, aquí hay dos mentiras. Sí. Una, la pluralidad del letrado. O sea, el letrado es del Congreso, no, en todo caso sería uno.
Y dos, que me enteré más tarde, y es lo que me dejó alucinado, el letrado mayor no ha querido firmar el informe. No, y además, no, si lo lees, no avala la constitucionalidad. No, ya, pero matiza mucho. Matiza mucho, porque dice, no hay objeción a tratarlo. Y ya dirá, Y ya dirá es decir, constitucional. nosotros no podemos plantear, es lo que viene a decir, nosotros no podemos plantear la anulada, mal anulada cuestión previa de inconstitucionalidad. Entonces, nosotros no lo podemos hacer. Entonces, se puede tramitar y ya dirá el Constitucional. Exacto, pero como hasta ahora siempre, o la otra vez, ya no dejaron ni que se tramitara, claro, diríamos, se ha puesto en una postura un poco distinta. Por supuesto. Pero lo que tiene sus bemoles es que la No portavoz diga, como si fuera un órgano colegial, que es mentira, que avala una cosa que no avala, y tercera, que es que no lo ha querido firmar. O sea, por algo no ha firmado ese señor. Ya, pues yo Con no lo lo sabía. pues sí, es alucinante. Nos esperan tiempos, no sé si negros o simplemente tenebrosos. Desde luego, oscuros seguro, Francas. López. En fin, hablemos primero de esta cuestión de la amnistía. Esta misma mañana recogía el diario La Razón como la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra esta ley de amnistía. Este escrito, al que ha podido acceder este periódico, asegura que en la vía de hecho emprendida por Gobierno, su presidente y varios ministros, como Félix Bolaños, ministro de Presidencia, habló sobre la ley como Gobierno, como si hubieran presentado un proyecto de ley, y en relación con la proposición de ley de amnistía presentada ante el Congreso de los Diputados, también como por Patxi López, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara. Hacía referencia Josep María Francas a unas palabras que pronunciaba ayer la ministra portavoz de este Gobierno, Pilar Alegría, pero atención a las de otro miembro de la bancada azul, Óscar Puente, que reconocía, como es evidente y a todas luces hemos visto todos, que es de no necesitar esos votos para la sesión de investidura, para que Pedro Sánchez continuase en el Palacio de la Moncloa como presidente, no hubiesen sacado adelante esta ley de la amnistía. Y que volvamos otra vez a la tensión del año 2017 o similar. ¿Qué es mejor? ¿Cerrar este capítulo y avanzar en el entendimiento, o queremos de nuevo encontrarnos con el conflicto en medio del mandato? Yo lo he dicho claramente, cuando se me pregunta si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado? Probablemente no. Por su parte, ayer volvimos a ver cómo Alfonso Guerra criticaba que estas leyes fueran redactadas directamente por delincuentes. El procedimiento de redacción de esta ley es un poco raro. ¿Dónde se ha visto que las leyes las redacten los delincuentes? Se le ha entregado unos borradores que han estado allí en Bruselas echando de un hotel para otro, ponme esto, quítame esto. Oiga, pero los propios beneficiarios de esa ley son los que han redactado la ley. Eso ya la inhabilita. Más novedades acerca de la ley de amnistía que esta misma mañana adelantaba el diario El Español. Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, ha solicitado abstenerse en los recursos del Constitucional sobre esta ley. Al alto tribunal han comenzado a llegar algunos recursos sobre el texto de la amnistía y también han solicitado recusar a la magistrada Laura Díez. Además, este asunto, esta ley de amnistía, llegó ayer a Europa, a Estrasburgo, en ese debate europeo. Esto fue lo que sucedió. El Pleno del Parlamento Europeo ha debatido este miércoles si la ley de amnistía a los líderes del procés pone en riesgo el Estado de Derecho en España. Han sido los grupos europeos de PP, Ciudadanos y Vox quienes han llevado al Parlamento la cuestión. Al debate ha acudido, además de Puigdemont, el comisario de Justicia Didier Reynders, quien ha asegurado que estudiarán muy de cerca la ley de amnistía tras las numerosas quejas de ciudadanos y organismos que han llegado a Bruselas. La Comisión está actualmente analizando el borrador y sigue en contacto con las autoridades españolas. La Comisión realizará ese estudio con detenimiento, de forma independiente y objetiva, para determinar su cumplimiento con nuestra legislación. La Comisión seguirá muy de cerca esta cuestión. Aunque también ha sido especialmente crítico con la legislación española en relación a la situación del CGPJ y su renovación. Por su parte, el diputado de Vox, Jorge Buxadé, ha denunciado en el Parlamento la ley de amnistía. Asegura que es un golpe de Estado y critica que vaya en contra de la separación de poderes. La amnistía es un acto arbitrario, antidemocrático, es un golpe de Estado. Sedición, malversación, desórdenes públicos, atentado, fraude fiscal, blanqueo de capitales, desobediencia, lesiones y terrorismo son solo algunos de los delitos
cometidos por los separatistas que no van a poder ser juzgados. Pero no solo Buxadé. A lo largo de la sesión han sido varios los oradores que han tildado de violación del Estado de Derecho todo lo acontecido en nuestro país, entre ellas Dolors Montserrat, Germán Terç o Nicola Procaccini. También ha sido muy clara la diputada de Vox, Mazali Aguilar. Advierte que la democracia española está en peligro y califica de traición el pacto entre socialistas e independentistas. Y a veces ya lo ven, la bronca por la amnistía ha llegado a Europa. Bruselas garantiza un análisis de la misma. La reacción por parte del comisario de Justicia, Reinders, están analizadas desde diferentes puntos de vista, pero esto fue lo que aseguró ayer, que Cataluña es una cuestión interna de España, pero que van a mirar con lupa esta ley de amnistía. The Commission maintains its long-standing position on the issue of Catalonia. This is and remains an internal matter for Spain, which has to be dealt with in line with its constitutional order. The Commission will carry out that analysis very carefully, independently and objectively to determine its compliance with EU law. Enrique. Sí, no, bueno, hablo de lo de Europa, por ejemplo. No, hombre, por favor, que se entiende bien. Esto es bastante, es decir, la posición de la Comisión es bastante rutinaria, aséptica en este momento y recuerda que toda la Unión Europea, primero, es un conjunto de leyes y por eso hay incluso tres tribunales, es un conjunto de leyes y un conjunto de procedimientos. Después aquí la prensa, los medios, no. Entonces, la Comisión solo puede analizar las leyes primero si hay denuncia. Eso sí lo ha habido ya. Yo soy, por ejemplo, uno de los 300.000 firmantes de lo que tal. Puede analizar las leyes una vez establecidas, ¿no? Y bajo el prisma de ver si afecta a los valores de los tratados o algún aspecto de la legislación europea. Por ejemplo, mucho que se dice con Hungría y todo eso. Lo primero que se analizó contra Hungría fue si atentaba contra el mercado interior. O sea, no puede la Comisión hacer cualquier cosa. Eso es lo primero. Entonces, ya para mí casi se extralimita si es verdad que ha dicho, no le he oído bien, que van a analizar el proyecto de ley, digamos el borrador. Que no le corresponde, o sea, será una ley una vez que esté. Pero bueno, o sea que la Comisión está como demostrando una cierta sensibilidad al movimiento que estamos teniendo en España, los que creemos. Ahora, su misión será ver si afecta a algunos de los valores fundamentales recogidos en los tratados o a algunos de las leyes europeas y, cosa que ya se cuida muy mucho la ley de amnistía, decir que no, y si afecta a los intereses económicos de la UE. Cosa que ya dice en una parte del articulado que no se amnistiará nada que tenga ningún delito que pudiese haber afectado los intereses de la UE. Es decir, por ejemplo, el mal uso de los fondos, ¿no? Que suele ser lo habitual. Entonces, en este momento, digamos que la UE está en la Comisión. La Comisión está. Después... Y la Comisión, cuando el Parlamento solo puede hacer propuestas, ¿cómo se llama esto? Intervenciones, reclamaciones, consejos, etcétera, pero no tiene poder ejecutivo, resoluciones, exacto, no tiene poder ejecutivo. Lo que tiene, evidentemente, es una enorme repercusión política y hace de eco y de tambor y tal. Eso sí es importante y eso es lo que utilizo y termino justo con unas palabras, es esto último. Otra manera que tiene de intervenir la UE, como se dice Bruselas, que en este caso es Estrasburgo y en este caso es Luxemburgo, es con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así lo hizo con Polonia y Hungría. Claro, que es donde termina la cosa. Que es donde termina la cosa y sí va a ser... Porque la Comisión puede acusar, no, es que estos van contra el mercado interno. Y tiene perfecto derecho un Estado a defenderse y decir, no, no es verdad, es una mala interpretación. Bueno, entonces será el Tribunal de Justicia el que lo diga.
Y al Tribunal de Justicia no le interpela el Parlamento, en absoluto, pero sí cualquier juez español. Sí cualquier juez español. Y dice, yo tengo mis dudas que esto afecte a tal valor fundamental o a tal y cual. Cosa que, como ya se ha dicho aquí, paralizaría y retrasaría mucho la aprobación de la ley. Pero claro, tiene que ser una vez que la ley esté en el Parlamento, ¿verdad? Eso es lo que quiero explicar. Y después, lo que es muy importante políticamente para España es que cuando ha mantenido desde la época de la ETA, y conozco perfectamente al comisario que ha mantenido, esto es una cosa interna, no les den ustedes mucha preocupación, no se preocupen, eso sí, es un problema que tenemos interno, véanlo ustedes con cariño y permítannos cosas como las vacaciones fiscales vascas, que no lo permitieron porque claramente atentaba, o permítanos cosas así, o compréndalo, etcétera, pero es una cosa interna española y no está nada grave y además no afecta a Europa. Bueno, esa que ha sido una política letal con la que yo me encontré cuando entré en el Parlamento Europeo, pero ya lo tenía y luché contra ello cuando era miembro, que fue 20 y pico años del Comité Económico y Social. Esto que ha sido una política letal, que ha sido disimular ante Europa, dejarle que... Esto acaba de cambiar en uno de los grandes partidos de España, que ha dicho hay que llevarlo a nivel europeo, porque la realidad es que España, que tiene probablemente los dos únicos gobiernos de base racista y uno además inspirado en ¿cómo diría yo inspirado? En fin, apoyado por una época terrorista feroz, el árbol y las nueces, no lo recordemos, eso se está expandiendo a Europa. Eso está minando muchos aspectos y entonces por fin se reconoce y por fin se lleva a Europa. Claro, tarde, porque ¿cómo le vas a decir ahora a Europa? Pues eso, oiga, es que aquí no se está respetando la igualdad ni los derechos civiles de millones de catalanes que no pueden educarse. ¿Se lo vas a decir ahora cuando estás diciendo que le perdona a Puigdemont o has indultado? Claro, ahora Europa lo tiene más difícil de ayudarnos. A ver, es que con la introducción que has hecho has tocado muchos palos, ¿no? Perdón. Porque además, no tú, no ella. Tampoco ella, la persona que la ha hecho en la televisión. Porque además ayer me pilló a mí que yo estaba viendo El Gato, de golpe me llega un informe sobre guerra de que me estaba diciendo cosas muy interesantes, me voy corriendo a guerra y entonces me llega un aviso que Puente está diciendo unas cosas interesantísimas en 24 horas. Claro, entonces 3 cosas a la vez ya... Yo creo que conseguí resolverlo de una manera... Yo estaba mirando una película. No, lo resolví de una manera digna, que es pensar en cenar. Pero, bueno, a ver, lo de Puente fue muy interesante porque fue una entrevista larga y evidentemente dijo lo que dijo, cosa que por fin alguien dice las cosas como son, que es que no se hubiera hecho esto, pero ya que se ha tenido que hacer, se ha hecho. Y entonces sí que añade la coletilla después de que esto incluso puede ser bueno, porque él añadió que probablemente a mitad de legislatura habría que haberlo hecho igual. O sea, ya es poner la excusa después. Pero vamos, dejó claro que el tema no tocaba, ¿no? Y Guerra tiene más trozos interesantes, ¿eh? Porque en la misma entrevista en El Hormiguero, o sea, fue realmente muy apasionante lo que dijo, ¿no? Una cosa que a mí me gustaría que me explicara Enrique, porque es que esta mañana, claro, yo ya le voy una empanada entre ayer y hoy, de muchas cosas, pero esta mañana un tertuliano decía que para lo de Hungría, no sé si para lo de Hungría o Polonia, se habían usado 8 debates en el Parlamento Europeo. Y que, por tanto, si alguien que esperaba que en el primer debate sobre el tema español ya pasara algo, pues que no, porque esto es muy lento y es despacio. A ver, yo que me responda después si él lo sabe, pero a mí me parece, y lo dije ayer, que de la misma manera que el separatismo, ya que está Enrique, no digo nacionalismo para que no me estozole. No dices independentismo. Independentismo, eso, el separatismo. Nacionalismo también se puede decir, sí. Ya que el separatismo siempre ha hablado de internacionalizar, porque le va muy bien, pues ahora hay que hacer lo mismo, hay que internacionalizar eso como sea. Y entonces el que ayer se hablara de esto, pues tendrá repercusión en 4 cadenas de Europa, pues 4 más, y ahí iremos a más. Porque si
si a eso se consigue que el debate del Parlamento Europeo vaya junto con las manifestaciones de cada noche, que ayer volví a ver y las vimos desde el Gato y tal, y además son las del sábado y tal, o sea, eso va creando un caldo de cultivo que como mínimo impide movimientos de Sánchez en Europa. Es decir, Nadia Calviño que se vaya buscando trabajo, creo, porque cuanto más suba esto, menos capacidad tendrá de dirigir ningún banco europeo. Y si Pedro Sánchez quería una cosa, hombre, sí puede ser algo en Taiwán, por ejemplo, embajador, que no sé si tenemos. Rocío, Noelia. No. ¿No ves? Tenemos representación comercial. Por eso, es buen sitio. No, la verdad que ver ayer a Óscar Puente reconocer abiertamente ante la opinión pública, ¿no?, que efectivamente esto no es cuestión de convivencia, sino de connivencia para su santidad, para Pedro Sánchez, para que pueda seguir en la Moncloa, pues la verdad que dejan primero en una posición bastante complicada a Santos Cerdán, que hizo tropecientos viajes a Bruselas, se reunió tropecientas veces con el señor Puigdemont, soportó la foto de la vergüenza con las urnas, con aquella imagen de las urnas del 1 de octubre y humilló a todo el Partido Socialista, tuvo que acordar una exposición de motivos de una ley con párrafos y párrafos diciendo que efectivamente que esto era para la convivencia, para mejorar la convivencia en Cataluña, en toda España, y ayer el señor Óscar Puente, en 2 palabras, desmontó la exposición de motivos de la ley de amnistía y dejó por los suelos todo lo que había estado haciendo el señor Santos Cerdán en Bruselas en las reuniones, ¿no? Yo creo que efectivamente a nadie le cabía ningún tipo de duda de que se tramite ahora mismo la ley de amnistía no es, bajo ningún precepto, algo que sea necesario para la situación de la convivencia ni en Cataluña, ni en España, ni en ningún lugar del mundo. Primero, porque este debate se produjo ya hace unos años, cuando Pedro Sánchez ya era presidente, y todos recordamos a, por ejemplo, Carmen Calvo, que en aquel entonces era ministra del gobierno de Sánchez, diciendo que la amnistía no era necesaria, pero sobre todo que la amnistía no cabía en la Constitución, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es bastante evidente que esta ley es un mero trámite, un peaje que tiene que pagar Sánchez y que vamos a sufrir todos los españoles, que vamos a sufrir que el Estado de Derecho esté bueno, pues en manos y en los designios del separatismo catalán y que vulneren las leyes, ¿no? Y ayer Alfonso Guerra también decía algo muy interesante y algo muy reseñable, ¿no? Que creo que es la primera vez, creemos que es la primera vez que una ley se articula o se redacta con aquellos a los que va a beneficiar, con los delincuentes que va a beneficiar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso ya también es un signo de en qué situación se encuentra ahora mismo el Estado de Derecho en nuestro país. Rocío. Bueno, por recapitular, ¿no?, para los que ahora nos estén viendo. Ahora mismo España está sufriendo una situación, aparte de lamentable, inédita, ¿no? Recordemos qué es la amnistía, qué es la ley de amnistía que está en boca de todo el mundo, ¿no? La ley de amnistía, la amnistía no es indulto, como todo el mundo sabe. El indulto sería perdonar la pena desde el punto de vista penal. La amnistía significa que no existieron los hechos. No existieron los hechos y, por lo tanto, no existió el Poder Judicial, los juzgados en concreto, que hicieron cosa juzgada sobre los hechos. Es decir, que se anulan los hechos para una serie de políticos, ¿a cambio de qué? A cambio de sus votos, porque resulta que Pedro Sánchez, para renovar su ejecutivo, necesita los votos de unos delincuentes que huyeron de nuestro país, en el caso de Puigdemont, en el maletero de un coche, y en esa negociación se ha puesto encima de la mesa la ruptura absoluta del Estado de Derecho. ¿Con qué cara le va a pedir este gobierno a los ciudadanos que paguen los impuestos, que cumplan las leyes? Cuando es por motivos políticos, se amnistía a otros políticos porque necesitamos sus votos como acto de corrupción. Nosotros hemos actuado en muchísimos frentes, ¿no? Por un lado, pues como todo el mundo sabe, hemos puesto una querella al presidente del gobierno, intentamos que la investidura no se produjera, ahora hemos puesto también una querella al letrado mayor. Recordemos que la ley de amnistía ya se planteó en el Congreso de los Diputados, porque la planteó Esquerra Republicana de Cataluña en el año 2021 y por aquel entonces el letrado mayor del Congreso sí dijo que era contraconstitucional, si se me permite la expresión. Y ahora, sin embargo, estamos viendo declaraciones opuestas. ¿Desde cuándo el Estado de Derecho, que algo sea constitucional, puede ser arbitrario hasta ese punto, ¿no? El hecho de que una ley de amnistía que es absolutamente inconstitucional, que quebranta la ley, que acaba con el Estado de Derecho, que todo lo que podamos decir,
¿desde qué punto de vista podemos pensar dos cosas, ¿no? En el ámbito técnico, en el ámbito más puramente jurídico de los letrados de las Cortes? Nos parece que es una arbitrariedad y por eso pues hemos puesto la correspondiente querella por prevaricación. Al mismo tiempo pensamos que hay que actuar en las calles, que hay que estar en las calles, que hay que estar en las manifestaciones, que tiene que haber manifestaciones también institucionales, que en aquellos lugares en los que nosotros gobernamos y colaboramos con fuerzas como el Partido Popular, tiene que haber manifestaciones institucionales. ¿Nos creemos que han pasado por encima del Poder Judicial o no? ¿Nos lo creemos o no? ¿No? Lo digo por determinadas fotos y por determinadas situaciones que estamos viviendo por parte del Partido Popular. Nosotros instamos de verdad al Partido Popular, y se lo digo aquí a Noelia para que se lo diga a sus mayores o para que lo tengan ellos en consideración, si nos creemos de verdad que estamos en un golpe de Estado o no nos lo creemos. Porque el Senado lo puede parar. Porque es el momento de ser valientes, es el momento que haya determinadas instituciones que den respuesta. Estamos sufriendo un abuso absoluto de poder por parte de algunas instituciones. La ley de amnistía sin prevaricar. Sin prevaricar. Es que tiene que haber un quebranto institucional. O sea, para proteger el Estado de Derecho nos saltamos la ley. No, el Senado puede parar esa ley de amnistía, puede decidir que no la tramita. No, ¿Qué pasa? Que el Senado no puede negarse a tramitar una ley que sea aprobada en el Congreso. Lo que puede hacer y lo que se ha hecho por parte del Partido Popular es reformar el reglamento para dilatar al máximo posible la tramitación de esa ley. Pero no se puede, pero sí lo consideramos. Y al mismo tiempo decimos que es que vamos a estudiar el texto. Legalmente no se puede parar una tramitación de una ley sin no se puede prevaricar, parar con una institución, sin prevaricar. ¿Pero es un golpe de Estado o no lo es? Sin prevaricar. Porque yo no sé si es que os lo creéis o no pero lo es creéis. Que lo que no nos vas a pedir al Partido Popular es que demos nosotros un golpe de Estado. Desde luego que no. Lo que no vamos a hacer es prevaricar para ello. Nosotros vamos a defender la ley con toda la fuerza de la ley. Si me dejas, Noelia. Me has interpelado. Prevaricar es lo que está haciendo el letrado mayor de los Cortes. Y por eso, es lo que está haciendo le vamos a llevar al Tribunal Constitucional. Es lo que están haciendo todos los que se han organizado ahora mismo para estar contra España. Y sin embargo, la respuesta por parte del Partido Popular es que, bueno, no, es que institucionalmente no se puede, es que vamos a estudiar la ley, es que vamos a cambiar el logo del Senado porque nos produce estrés visual. Es que a algunas manifestaciones sí que vamos y a otras no vamos. Entonces, yo creo, de verdad, honestamente, creo que los españoles esperan esa colaboración institucional y esperan que utilicemos todas las herramientas posibles para parar este abuso de poder que estamos sufriendo y que están sufriendo sobre todo los españoles en las calles. Yo creo que lo que no necesitan ahora mismo los españoles, desde luego que no, es que permanentemente estéis atacando al Partido Popular y poniendo toda la carga, como siempre, en el Partido Popular y pidiendo, por un lado, el respeto de la ley, el respeto del Estado de Derecho, la primacía de las leyes y de las normas y por otro lado pidiendo al Partido Popular que se salte la ley. Es que eso no es serio. Eso no es serio y al único que beneficia ahora mismo pidiendo que responda. El único que beneficia ahora mismo que estéis permanentemente atacando al Partido Popular y sobre reaccionando en algunos aspectos pidiendo que nos saltemos la ley en la mesa del Senado. Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, se lo ha saltado ya Pedro Sánchez? Si, por ejemplo, ¿vamos a reaccionar o no? ¿Vamos a reaccionar juntos o no? ¿Me permites terminar? Que antes me has dicho que no te dejaba yo a ti. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la mesa Vox tiene la capacidad de presentar iniciativas, proposiciones de ley, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la mesa del Congreso decide no tramitar una ley de Vox? ¿Qué haría Vox? ¿Qué haría Vox? No está en la mesa, gracias entre otros al Partido Popular. No, ¿qué haría Vox si la mesa decide? Muchas gracias por no dejarnos estar en la mesa, porque fue gracias a vosotros que no estamos en la mesa. No me respondes. ¿Qué haría Vox si arbitrariamente la mesa del Congreso decide, porque le da la gana, no tramitar una iniciativa legislativa de Vox? ¿Qué haría? Acusar a la mesa de prevaricar. Por muy en contra que esté la mesa del texto que presente Vox. La mesa decide muchísimas veces que no tramita leyes de Vox. No, es que y de aquí nos vamos a una breve pausa de publicidad. A la vuelta seguimos con el debate. Esperemos un poco más amplio porque también me pedían la palabra Enrique Calvet y Josep María Francas, pero serán unos minutos. Les presentamos Disciple, el juego de temática cultural y católico más completo dirigido a niños y adultos para su educación y diversión, porque Disciple une la tradición en sus contenidos de arte, historia, vida de Jesús, Antiguo Testamento, música y actualidad, junto con la vanguardia tecnológica. Disciple incluye una nueva aplicación con 2.700 preguntas, karaoke con 100 canciones, realidad aumentada con más de 70 figuras, santos, catedrales, etcétera, imágenes en 3D y experimentos que se traducen en valores y en principios. Disciple
contiene 2 juegos, uno para niños y otro para adultos. Es un juego que nos acerca a Jesús de forma lúdica y muy divertida, así que ya lo saben, Disciple, el mejor regalo. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranabogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. Nosotros hemos ganado, ellos han perdido y han ganado con malas mañas. Y encima después este señor convocó las elecciones antes, haciendo el trato 3 o 4 meses antes, porque sabía lo que iba a hacer. Y encima, hay que decirle, y encima se ríe en la cara, en el Senado. ¿Pero esto qué es? Una tomadura de pelo total. Gracias, señora. De progreso, menuda mierda de progreso. Gracias, señora. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre, sí. José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí, claro. Sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Como unas lascas de legado ibérico. Esta es de una Hanfluencer. El legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí, claro. Sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Esta es de una Hanfluencer. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Nosotros somos el gobierno de la gente. Nos dijeron que este era el gobierno de la gente. Un gobierno de la gente que decía subir los impuestos a los ricos para mantener su fiesta. Una fiesta que termina pagando la gente. Son medidas que benefician a la gente. Un gobierno de la gente que miraba hacia otro lado mientras la gente elegía entre comer o pagar las facturas. Un gobierno de la gente que presumía de datos de empleo mientras la gente enganchaba un empleo precario con otro. Hemos mejorado la vida de los trabajadores y las trabajadoras, mejorar la vida de la gente. Nos dijeron que este era el gobierno de la gente. Y otra vez el en mi casa. Mientras la gente veía cómo su seguridad, su libertad, su convivencia y la igualdad entre todos eran destruidas en favor de una minoría corrupta que solo mira por sus intereses. Pero la gente ya ha despertado. Porque la amenaza para los españoles nunca ha sido tan grave e inmediata. Este gobierno es una amenaza no solo para la unidad de nuestra nación, sino también para la prosperidad y el futuro de todos los trabajadores y las familias de España. La gente usará todas las herramientas legítimas para defenderse. En la calle hay un clamor. El día 24, frente a la desigualdad, frente a la traición.
Rodrigo Alonso, secretario general de Solidaridad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, antes de convocar esta huelga que está prevista para mañana, habíais recogido firmas. 100.000 firmas, si no me equivoco. Más de 100.000. Más de 100.000. Entonces, creéis, supongo, que mañana esta huelga estará secundada de forma masiva por muchos trabajadores, ¿no? Bueno, la verdad que la previsión que hay es muy favorable. La gente está muy cansada, la gente, la que aparece en el vídeo, que ha venido clamando por una huelga general, está deseando tener ese instrumento para poder defender lo que por legítimo derecho le pertenece, que es el derecho a huelga, un derecho fundamental. Y aquí, ya hoy jueves, antesala de la huelga general, quiero dejar claro una cosa, y es que cuando anunciamos la convocatoria de la huelga general, los platós de televisión, las radios, se llenaron de expertos en derecho sindical. Justo te quería preguntar por eso, porque se ha rumoreado en algunos medios de comunicación que esta huelga no estaba convocada o no se había, no se había llamado a esta huelga con los trámites correctos e incluso que esta huelga era ilegal. No sé si nos lo puedes explicar un poco mejor para que totalmente. los que no sepamos cómo es. Se tachó la huelga de ilegal, se tachó al sindicato Solidaridad, que no tenía legitimidad como para convocar la huelga. Nosotros somos muy escrupulosos con la legalidad y hay una jurisprudencia muy amplia que nos legitima como sindicato para convocar una huelga. Y hay que dejar claro una cosa, el derecho fundamental de huelga es el derecho del trabajador, no de un sindicato. El sindicato lo que hace es la gestión y el trámite de la huelga. Y eso es lo que ha hecho el sindicato Solidaridad, en contra de todo lo que decían, en contra de todos esos expertos que se han paseado por todas las televisiones demonizando esta huelga general. Pues miren, la huelga general está perfectamente convocada, está autorizada, es legal. Hemos negociado los servicios mínimos con todas las comunidades autónomas, con todos los ministerios, con empresas públicas. Estamos hablando de más de un centenar de acuerdos. Ya están publicados en los distintos boletines oficiales de las comunidades, en el BOE también ha salido hoy publicado, es decir, la huelga es perfectamente legal, tenemos legitimación para convocar una huelga, por muy pequeños que seamos, y lo hemos hecho ante el clamor de la calle, ante el clamor de la gente. La gente pedía huelga general y aquí tienen una huelga general mañana para salir a la calle y posicionarse en contra de esos acuerdos que ha llegado Sánchez con todo el separatismo y que, por supuesto, va a provocar una regresión en los derechos laborales de los trabajadores. ¿Estáis recibiendo presiones? Te lo pregunto, Rodrigo, porque esta mañana veía en Twitter cómo la Asociación Juvenil de Revuelta denunciaba que para esa concentración, para esa huelga estudiantil, sí que había muchos alumnos que estaban siendo señalados. Bueno, nosotros vivimos permanentemente señalados, es decir, que no es algo que nos pille de nueva y tampoco nos asusta, al contrario, nos da aún más ganas de seguir avanzando y de seguir trabajando. Hemos invitado a toda la sociedad civil, hemos tenido muchísimas conversaciones con agentes de la sociedad civil que en lo privado nos han dado el apoyo, pero que por temor a ser señalados, pues no quieren hacerlo de forma pública. Me quedo con ese punto positivo, ¿verdad? Con ese apoyo, aunque sea en lo privado. Y incluso hay un sindicato, el sindicato CESIF, que saca un manifiesto que va prácticamente al hilo con el manifiesto nuestro, es decir, la gente quiere secundar esta huelga, la gente necesita esta huelga, la gente está a favor de esta huelga, pero no se señalan públicamente para que no, valga la redundancia, sean señalados por parte del gobierno. De comisiones obreras y UGT mejor no hablamos. Bueno, comisiones obreras y UGT me hizo mucha gracia porque Pepe Álvarez dijo que esto era una huelga política. No es así, porque ya en el manifiesto aparece perfectamente cuáles son las consecuencias negativas que van a tener para los trabajadores el cederle los tributos a Cataluña o romper la caja única de la Seguridad Social y cederle esas cotizaciones sociales al País Vasco. Evidentemente se va a traducir en mayor aumento de impuestos, mayor aumento en las cotizaciones sociales y un empobrecimiento generalizado del conjunto de los trabajadores. Es decir, los motivos no son políticos, pero Pepe Álvarez sí es un sindicalista
que sale a la calle por motivos políticos, y así lo ha manifestado más de una ocasión. Cuando le preguntaban que por qué no salía a la calle a manifestarse ante la subida del precio de la cesta de la compra, del combustible, de la luz, y él dijo que no había motivos políticos para salir a la calle. Es decir, UGT sí sale a la calle por motivos políticos. UGT sale a la calle en favor del acercamiento de presos al país, de presos etarras al País Vasco. UGT sale a la calle en favor de la amnistía, en favor de los indultos. Eso es lo que sabe hacer UGT. Y, por supuesto, lo que peor se le da es representar y defender al conjunto de los trabajadores de España. Para muchos espectadores que nos estén viendo y estén planteándose el hecho de secundar mañana esta huelga, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo lo tienen que comunicar? Bueno, en realidad no están obligados a comunicarlo al centro de trabajo. Nosotros sí recomendamos que se comunique al centro de trabajo que van a secundar la huelga para que el centro de trabajo se pueda organizar. Pero no es una obligación, con lo cual se da por supuesto que aquel trabajador que no va mañana, que no vaya a trabajar, se considera que ha secundado la huelga. Bueno, Francas, yo mañana no le dejo hacer huelga porque estará aquí a mi izquierda y estaremos contándole a nuestros espectadores todo lo que está pasando, a pesar de la otra huelga de Renfe. No sé, ¿tenéis alguna duda? Sí, yo creo que la ha respondido, pero igual es bueno que la respondas, porque como yo sí que veo todas las televisiones, vi todos los comentarios de UGT incluidos, en que los sindicatos que tenían tan poca representación como vosotros, que no sé si decían que teníais 400 delegados o una cosa así, no tenían capacidad legal para montar una huelga. Claro, lo cual te deja un poco asombrado porque dices, me debe ir por números eso, ¿no? ¿Va por números o no? No, que va. No. O sea, ¿va por huelga o no huelga? Lo que establece la ley, por cierto, una ley del año 77, porque el mandato constitucional de aprobar una ley orgánica en 45 años no se ha hecho, no se ha abordado por el Poder Legislativo. Por tanto, lo que dice la ley del 77 y la sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981 es que tengas implantación en el territorio nacional, pero no establece qué implantación. O sea, puede ser con el 0,01% o con el 150%. Es decir, no está ligado a un determinado porcentaje, como lo que todo el mundo pensaba y creía realmente. Pero bueno, se ha demostrado que no es así. Y con respecto, antes me has hecho un comentario, me has dicho que... Las televisiones, UGT, no sé. Sí, con respecto a las televisiones y UGT, lo que pasa es que se me ha... ¿El comentario de los delegados? No, 400 y pico delegados. Eso, claro, cuando decía, porque dijo también Pepe Álvarez, y que no sabía de este sindicato. Este sindicato Solidaridad, o sea, no hemos coincidido nunca con ellos. Oye, pues para no coincidir nunca con nosotros, en las 100 primeras elecciones sindicales a las que hemos concurrido con UGT y Comisión Obrera, el resultado ha sido, en primer lugar, UGT, o sea, el resultado en número de delegados, UGT, Solidaridad y Comisiones Obreras. Es decir, para no haber coincidido nunca, por ahí no le está yendo muy bien a UGT, y quizá estén temiendo que pueda darse ahí con el tiempo, y quizás no a muy largo plazo, un sorpaso cuando se den cuenta verdaderamente los trabajadores lo que es un sindicato de verdad como el sindicato Solidaridad. Bueno, y a Comisiones Obreras le han tumbado la página web y se hablaba de la mariscada virtual. Bueno, eso probablemente el apagón informativo no entra dentro de los servicios mínimos. Rodrigo Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por todo el trabajo que haces. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir a una pausa de publicidad. Habrá tiempo, que ya os veo, para volver a hablar de la cuestión de la amnistía y también de la cuestión catalana, aunque eso sí, nos fijaremos en Suiza. En unos minutos os lo explicamos. It's the little things that mean an awful lot. La muerte es parte de la vida y por eso Pardos on the Sein quiere convertir y recordar lo que fuimos. Dejar huella en la memoria de los familiares y amigos. Son únicos y pioneros en lápidas personalizadas.
Pardo Stone Design. Si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 10% de descuento. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. La Vía de la Plata recorre el occidente de España, siempre rodeado de antiguas calzadas romanas y viejas cañadas trashumantes. Una guía con los imprescindibles de esta Vía de la Plata a su paso por Castilla y León. ¿Qué ver? ¿Qué comer? Buenísimo. ¿Y dónde dormir? Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 91-005-9942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens? Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, quedan 8 minutos para la 1 en punto de la tarde, las 12 del mediodía en Canarias, y es el turno de Gabriel Serrano con sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Gaby. Muy buenas tardes, Alba, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues hoy vamos a convertir un manicomio de estadísticas. Francase. Caray. De estadísticas vamos a hablar, pero antes de que Gaby nos cuente sus locuras, bueno, ya sabéis que los nombres son como un poco como las modas. Hay quienes siempre lo tienen claro, otros que dudan hasta el último momento, y hay algunos nombres también de los niños que son motivos de discusión para algunos padres. Aquí no sé si tenéis alguno, creo que los únicos que son padres en esta mesa son Rocío y Francas, si se llaman Martín o Lucía, porque son los nombres que más se han puesto a niños recién nacidos en el año 2022. Son datos que conocíamos ayer del Instituto Nacional de Estadística, que publicaba los nombres que más se ponían a recién nacidos en nuestro país. Los nombres de niña lo están viendo en sus pantallas por este orden: Lucía, Sofía, Martina, Valeria y María. Los nombres de niño: Martín, Mateo, Hugo, Leo y Lucas. Francas. No, ninguno de los dos. Yo estuve a punto de ponerle... No, estuve a punto de ponerle al segundo Hugo, pero no se le puso. No, lo que me extraña es que no sea Mohamed.
Claro, Es que estaba yo pensando eso. Me falla algo porque esta Barcelona vez lo sí. era, ¿no? En algunas zonas. Gaby, en Barcelona creo que sí, ¿no? Pues le voy a nombrar a Francás secretario del manicomio. Solo hoy, Francás. No, si secretario porque, no. Porque me viene muy bien, porque el INE ha publicado pues, diferentes cambios y movimientos demográficos. Y como bien han adelantado, vamos a hablar concretamente de Cataluña y de Mohamed. Porque ya hay más Mohamed que Arnaus en las 4 provincias de Cataluña. Y si vamos una a una, en Gerona, por ejemplo, el nombre de Mohamed está registrado 3.976 veces y Arnau, pues 1.000 menos. En Lérida, 1.432 Mohamed y 1.155 Arnaus. Entonces estamos viendo cómo la diferencia es grande, que hay más Mohameds que Arnau. Y desde estos son datos del 1 de enero. Y si seguimos con diferentes datos que ha publicado el INE, vamos a ir al tema de nacimientos, porque durante 2022 se registraron 329.251 nacimientos en España y que estamos viendo que año tras año pues va descendiendo este número, que es un 2,4% menos que el año anterior, que es el 2021. Y la tendencia en la última década, estamos viendo en la gráfica, pues está yendo a la baja, que solo en 2014 pues hubo un incremento. Y si luego vamos al número medio de hijos por mujer, es decir, pues las mujeres que dan a luz, se ha situado en 1,16 en 2022, que también ha bajado comparado con 2021. Y por nacionalidad, el número medio de hijos por mujer se redujo 3 centésimas entre las madres españolas y por el contrario entre las extranjeras se mantuvo 1,35. Que estamos viendo en estos dos datos que hemos visto que nombres extranjeros, hijos extranjeros, pues va a un aumento mientras la, digamos, nacionalidad española pues va creciendo. Y este dato del número medio de hijos por mujer me viene muy bien porque este año se ha roto un récord, que es que por primera vez en la historia el número de mujeres que se convirtieron en madres sin contraer matrimonio pues ha superado a aquellas que sí lo hicieron dentro pues del ámbito marital. Es decir, que las mujeres, lo voy a explicar con otras palabras, que este manicomio estadística, pues igual... Franca, ¿te has enterado? Sí, perfecto. Sí. ¿Lo he explicado bien? Sí. Vale, no me he vuelto loco. Entonces, es decir, que hay más mujeres que tienen hijos fuera del matrimonio que dentro del matrimonio. Son madres solteras. Madres solteras. Entonces, y esto también da pie a la siguiente estadística, que es el tema de los matrimonios, porque hay menos... A ver, es que ya me he liado. Voy a repetir, dame 3 segundos, Francás. Vale. Aterriza. Ha aumentado el número de hijos en madres solteras. Sí. ¿Vale? ¿Sí? Pues vamos a hablar ahora de un dato que es del matrimonio, porque los matrimonios han aumentado. Hay un 20,5% más de matrimonios registrados que el año pasado. Entonces, como vemos que... Pues pensé que había bajado. Pues sí, ha aumentado un 20,5%. O sea, que ha aumentado los matrimonios que no tienen hijos también. También es verdad. Y también es verdad que los datos que ahora la gente pues se casa más tarde, la media está en También 39. tengamos en A los cuenta 60. que en el año 2022 hubo muchas bodas que quedaron pospuestas a raíz de la venían pandemia. Sí, Ahora, lo que pasa es que esa estadística de que ayer lo leí también me sorprendió de lo de que ha habido más nacimiento de madres consideradas no casadas que de madres casadas. Supongo que engloba todo tipo de casamiento, pero va a decir también... Claro. Bueno, todo tipo no, uno. No, el oficial, porque el otro no sirve para nada. Por ejemplo, quien se haya casado por el rito musulmán, que entre los musulmanes supongo que entra también... Si no va al registro civil no está casado. Se tienen en cuenta los matrimonios no distinguen lo que está pero si te casas por la iglesia, aún así tienes que ir al registro civil a dejar el papel. En el registro civil también hay un registro... O sea, las madres solteras pueden pertenecer también a una pareja estable. Y eso hay un registro. Eso es que pareja de hecho hay muchos. Claro, yo estoy hablando del matrimonio. Claro, no está dentro del cómputo. Está registrado, sí. O sea, que mucha madre soltera no significa a lo mejor que esté solitaria, digamos que sea. Puede ser madre soltera en una pareja de hecho estable, etcétera. Que no está registrada como casada. Que lo digo en caso, lo que pasa es que son franceses, por lo tanto no cuentan aquí, pero es el caso de mi sobrino, por ejemplo. Es una pareja de hecho estabilísima, con 2 nietos que tengo ahí, 2 nietos segundos, sobrinos, nietos, etcétera. Pero claro, no entra en el cómputo de la estadística nupcial. Por el registro civil. Claro, y de los que se han casado, el 18,5% de los matrimonios son de distinto sexo. Sí. Y el 3,5% del total de los matrimonios de 2022, que fueron
casi 180.000 son de parejas del mismo sexo. Entonces estamos viendo que en este cómputo global que hemos hablado, los nacimientos están descendiendo, hay menos matrimonios, madres, más Mohamed, madres solteras, que un poco la demografía, en este caso española, las tendencias es para abajo. Bueno, yo he leído y invito desde aquí a Alba, que seguro que lo conoce, un día, vamos, porque será de enorme interés para la audiencia, a invitar a mi amigo Alejandro Macarrón, que es el que se dedica a la demografía española, y publicaba hace poco que creo que en 2022 es desde que hay registro el peor año en... Sí, todos los años vamos sumando un nuevo récord. Pero que ya hemos llegado al peor, incluso de guerras, de tal y cual, el peor desde que hay registro, ¿no? O sea que sí, que eso lo que dice don Gabriel es evidente. Me parece que me lo mandó ayer. Estamos en una dinámica de perdición. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues vamos a hablar ahora de espectáculos. Lo de antes era un poco espectáculo, pues ahora hay espectáculos de verdad y de obras de teatro, porque en la Comunidad de Madrid pues va a haber una obra de teatro que ampara el ataque proetarra de Alsasua. Y este teatro, el Teatro de la Abadía, recibe una subvención de la Comunidad de Madrid. Para que se haga este tipo de obras. Y se trata pues de la obra, los hechos que ocurrieron en 2016, cuando dos guardias civiles con sus parejas pues recibieron una agresión y lesiones, y hubo 8 condenados por el Tribunal Supremo. Pues esta obra de teatro está en el Festival Internacional de Vitoria y el PP del País Vasco ya ha intentado que se retire, y ahora pues la Comunidad de Madrid, que pagamos el Teatro de la Abadía, pues permitimos que haya este tipo de espectáculos donde la ideología del terrorismo, se hace una apología al terrorismo, porque se vende la historia como que pobrecillos los condenados, que son arraigados de su tierra y tienen que sufrir pues en la prisión. Y entonces como que se da un poco la vuelta a la historia de los hechos que ocurrieron realmente, y se ve que la ideología, pues hay como una apología a lo violento, ¿no? Y estas cosas se permiten, y esto está aquí en la Comunidad de Madrid, y esto va a ser a partir de enero, que cualquier persona puede ir a verlo. Hombre, ya que tenemos aquí a Noelia, me gustaría preguntarle si en el Partido Popular tenían conocimiento de que esto se iba a producir, porque esto no es que la Comunidad de Madrid haya dado una subvención al teatro para hacer esta obra, sino que haya dado hay que matizar, quiero decir, el teatro en su programación no es un teatro dependiente de la red de teatros de la Comunidad de Madrid. Como sabéis, la Comunidad de Madrid sí gestiona, por ejemplo, la programación de teatros del canal, que sí que son competencia de la Comunidad de Madrid, pero esto no es un teatro público de la Comunidad de Madrid. Sí que dentro del programa de subvenciones que da la Comunidad de Madrid, pues para rehabilitación de espacios, para la promoción artística, pues sí que se puede dar una subvención a este teatro, pero en ningún caso se está subvencionando que se pueda celebrar una obra en favor de los presos de Alsasua, ¿no? Como lo quieren denominar por parte de la izquierda, ¿no? Que a mí me parece algo totalmente vergonzoso que se quiera, bueno, pues esos hechos que ocurrieron, que se agredió a la Guardia Civil y que desde luego que fueron condenados por cometer esas atrocidades, desde luego que a mí me parece una vergüenza que esto se esté haciendo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero insisto, el teatro es libre de programar en su programación. Por supuesto, pero se entiende también que las subvenciones que recibe el teatro para el cuidado y el uso, pero que desde luego que desaconsejo, ojalá sea un fracaso y que nadie, absolutamente nadie, acuda a ver este tipo de obra de teatro, porque desde luego que de cultura, y podremos hablar con el nuevo ministro que tenemos, esto sí que no es cultura. Esto desde luego sí que no es cultura, y esto es desde luego una aberración. No, a ver, yo es que cuando veo esas cosas me acuerdo de Milei. Milei, sí. Sí, y a los zurdos, ¿cómo es? Entonces voy a bajar un poco más. Si eso ocurre en un teatro subvencionado por un gobierno del PP, alguien ha meado fuera de Tiesto. O el teatro o el gobierno del PP, el responsable. Entonces eso tiene que tener alguna consecuencia, a no ser que el gobierno del PP en Madrid le parezca bien esta obra. Si no le parece bien, se entiende que puede haber habido un patinazo, que es muy fácil, porque como dices tú, no estás aprobando obras, pero ya se ve que ahí o te han tomado el pelo o te lo has dejado tomar. Entonces tiene que haber una consecuencia. Alguien tendrá que dimitir, o alguien tendrá que mandar una nota, o al teatro se tiene que encontrar que el año que viene la subvención será de
el ministro de Cultura, claro, porque lo que tiene sus pelendrengues, y por eso me remito a Milei, es que la izquierda no se equivoca nunca, no se equivoca nunca, como dice Milei, te tacha directamente, te tacha, y la derecha va metiendo la pata porque no fuera caso que me llamen muy de derechas, ¿no? Con lo cual, hombre, si tiene hasta su gracia para que vean que somos plurales, una mierda, o sea, Milei. Efectivamente, yo también creo que tiene que haber una consecuencia. Que no solo desear que sea un fracaso, me parece, o sea, está muy bien desear que sea un fracaso, pero tendrá que haber una consecuencia. Si hay apología del terrorismo, como estamos viendo en las imágenes, en un teatro de la Comunidad de Madrid, que además recibe subvenciones, no es evidentemente... un teatro de la Comunidad de Madrid, bueno, no es un teatro dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid en ningún concepto. Vale, privado, como sea, pero Exacto. que recibe subvenciones públicas. Sabemos que esas subvenciones públicas no son para esa obra, evidentemente nadie está cayendo en ese error, pero estoy de acuerdo en que creo que tiene que haber una consecuencia, que alguien tiene que dimitir, que esas subvenciones se tendrán que reducir y que efectivamente el año que viene las subvenciones que sean las del Ministerio de Cultura. En fin, veremos qué es lo que sucede, porque ya se ha exigido también en la Asamblea de Madrid que esta obra sea retirada, o veremos si en su defecto la Comunidad de Madrid retira esa subvención de cara a los próximos presupuestos. Estaremos pendientes. Gabriel Serrano, gracias por estas crónicas de A vosotros siempre. Manicomio. Nos vamos ahora hasta Suiza, porque ha llamado mucho la atención cómo en los últimos días hemos ido conociendo diferentes noticias que relacionan Suiza con el separatismo catalán. Por un lado, todas las reuniones que pretenden que se celebren con ese mediador internacional en Ginebra, también esa fundación con la que se habría financiado Carles Puigdemont y todo su entorno para todo lo que sucedió en Cataluña durante el golpe de Estado del 1 de octubre, y también ahora la televisión pública suiza, que blanquea a Marta Rovira justo después de que el juez del Tribunal Supremo, el magistrado Manuel García Castellón, pidiese que se localizase a la separatista. Llega el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, llegan nuevos ministros y nuevos ministerios, y poco a poco también llega la tan temida ley de amnistía. Con todo esto son muchos los que miran hacia el Congreso de los Diputados, hacia el Senado o hacia el Parlamento Europeo. Incluso otros que, con tal de desviar la atención, miran hacia Ferraz buscando culpabilizar a los que pacífica y democráticamente se manifiestan. Pero pocos se centran en el sitio donde verdaderamente hay que poner el foco, en Suiza. El motivo, una vez más, Puigdemont y sus amigos separatistas. ¿Y qué pasa con este país? Son muchas sus conexiones con los separatistas. En la actualidad, Puigdemont, además de ser un prófugo de la justicia, está siendo investigado por una presunta financiación ilegal. Y es que tras el fallecimiento del empresario catalán Pere Mir, se perdió el rastro de su herencia, valorada en 500 millones de euros. Todo apunta a que con este dinero Puigdemont se estaría financiando su estancia en Bruselas desde que se escapó en un maletero en 2017. ¿Y dónde podría estar ese dinero? En compañías radicadas en paraísos fiscales como Suiza. Esto se suma a lo que ya conocemos, y es que Junts exigió, a cambio de sus votos, que se realizasen reuniones totalmente secretas con un mediador internacional totalmente secreto. ¿Dónde serían esas reuniones? En Suiza. Además, por otro lado, este mismo jueves se emitirá un reportaje sobre Marta Rovira. La número 2 de Esquerra también huyó de la justicia española al atribuirle un delito de rebelión tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña. ¿Y dónde huyó? A Suiza. ¿Y dónde se emitirá ese reportaje que busca blanquearla y convertirla en una perseguida por España? Exacto, en Suiza. ¿Qué pasa en Suiza que los españoles desconocen? Pues ya parece que hay quien empieza a tirar del hilo con todas esas informaciones que veíamos en el debate, con esa fundación, sobre todo en el mismo día en el que el juez del caso Tsunami pedía precisamente a Ginebra datos para localizar a Rovira y también datos de esa cuenta bancaria con sede allí que habría servido para financiar todo ese movimiento. Yo no sé qué pasa en Suiza, lo único que sé es que el COI creo que está en Suiza, que cuando quieres hacer algún negocio interesante y discreto, pues con la gente queda en Suiza, eso sí que lo sé, pero como yo negocios ni discretos, ni indiscretos, ni interesantes, ni no interesantes no hago, no tengo ni puñetera idea qué pasa en Suiza. Las pocas veces que he estado de tránsito para ir a un sitio tan peligroso como Polonia o Hungría. Calvet. Pues vamos a ver, Suiza, desgraciadamente, es una de las bases sólidas del separatismo catalán y lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo, una parte de las instituciones y la sociedad suiza apoyando, arropando
ayudando, incluso financieramente. Con un amigo común que lo combate. Que voy a invitar también un día, aunque sea que se pueda hacer vía Skype, a nuestro amigo común François Meilland, que fundó, que es suizo de origen español, y yo creo que ya ha cogido también la nacionalidad española, ahora tiene las dos. Me hago publicidad y el día 2 de diciembre, es decir, pasado mañana, celebra su asamblea anual en Barcelona, el Cataluña Pueblo de España, y me ha invitado a ser orador, donde daré no sobre Suiza, sino sobre Europa y el separatismo, sobre todo el separatismo catalán, porque no tocan mucho el vasco. Y este hombre denuncia permanentemente como según qué cantones, porque hay también cantones separatistas en Suiza, como el Cantón de Vaud y tal, que quieren, o otros que quieren crear un nuevo cantón dentro de un cantón. Es decir, según qué cantones y según qué ideología, tiene muchísimo apoyo. Yo, por ejemplo, le envié ayer, pero estará al tanto, el requisitorio del juez sobre Marta Rovira, y le voy a enviar ahora para que esté pendiente. Y él escribe en diarios suizos, No para. ¿Perdón? No para. No para y tiene un activismo absolutamente encomiable contra eso, pero sí es la realidad. Es decir, hay una trama internacional en Suiza muy útil. Claro, van a Suiza porque en Europa sería más fácil la traducción en la UE, aunque se ve que no del todo fácil, pero van a Suiza ahí y después tienen ahí mucha ayuda, y además ya hay ya han establecido, no ya solo con la ayuda de los suizos, sino los propios, como ya se han ido muchos, han establecido su base. Y eso es lamentable. La pregunta es, ¿qué hace el Ministerio de Exteriores español? Sí, desde hace tiempo. François, entre otras cosas, fue oficial de inteligencia suizo. O sea, es un tío... Sí, y de hecho, ya la última vez que le entrevisté hablaba de Rusia y me decía, Rusia sabe que Occidente no tiene palabra. Exacto. Recojo tu petición, ¿sí? Enrique, y hablaremos me brindo a hablaremos con él. En fin, esa reunión, en Suiza está fijada esta reunión entre Carles Puigdemont y Manuel Santos Cerdán para los próximos días. Se ha tenido que retrasar por los problemas de agenda del expresidente fugado, y en ese encuentro se pretende fijar todos los próximos pasos a seguir, porque la cuestión de la amnistía es solo una de las cosas en las que se ha cedido. Desde Junts exigen que se cumpla el acuerdo, que continúen con el referéndum, con esa cesión de los impuestos a Cataluña, en fin. Ese encuentro además es bilateral y en esa reunión se prevé que haya un verificador internacional o incluso varios. Yo creo que se dijo en su momento se dijo que 3, pero igual ahora salen muy baratos y prefieren pagarle más a uno, no lo sé, pero... A ver, un comentario de lo que decía antes de Suiza. Claro, un poco se decía antes que en Cataluña quien paga manda, que es quien paga manda. Pues en Suiza ni te cuento. Supongo que eso explica muchas cosas de Suiza. Por supuesto. En fin, Rocío, Noelia, ¿cómo veis la cuestión de ese verificador internacional? Porque los separatistas están exigiendo que sea el perfil de este verificador, que sea un prototipo experto en resolver conflictos terroristas. Fíjate. Bueno, pero es que además... Y entre estados. Y entre estados, efectivamente. Por lo tanto, es un reconocimiento intrínseco a Cataluña como un estado. Es decir, es que se está tratando... ¿Sabes que hace tiempo que me deben la palabra? Se está tratando Cataluña por parte, con la connivencia del Partido Socialista, a Cataluña como un estado independiente, ¿no? Yo creo que posiblemente, incluso lo del verificador, sea la cuestión menor dentro de todo el acuerdo, el vergonzoso acuerdo que firmó el Partido Socialista con Junts, ¿no? En este caso, pues con el reconocimiento precisamente a Cataluña como un Estado independiente, la cuestión del referéndum, que también está recogida dentro de ese acuerdo, además de la cesión de tributos, que, insisto, también me parece, dentro de todo lo que estamos viendo, incluso la cuestión menor. Sí que con respecto a todo lo que está aconteciendo con Suiza, hay un halo que siempre envuelve al separatismo catalán, ¿no? Y es la malversación de caudales
públicos y la dudosa financiación en los métodos dudosos de obtención de esos caudales públicos. En la ley de amnistía que se pretende aprobar por parte del Partido Socialista se borran los delitos de malversación de caudales públicos, pero no nos olvidemos, porque parece ya que hace mucho tiempo y que no ocurrió en España, no nos olvidemos que el propio Partido Socialista aprobó la reforma del Código Penal para rebajar las penas por malversación de caudales públicos. Y esto es un síntoma enorme de la desprotección a la que está sometiendo el Estado español, a todo el Estado de Derecho, el Partido Socialista por puro interés político. ¿Cómo vamos a prevenir de cara al futuro, ya no solo la situación actual, sino que esto no vuelva a ocurrir? Si no hay una protección del Estado español, si no hay un garante de las normas y las leyes españolas, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir si por un lado estamos diciendo, primero, que no hubo ningún tipo de delito, es decir, que cuando dieron ese golpe de Estado en Cataluña, cuando sacaron las urnas de manera ilegal a la calle no hubo delito, cuando los independentistas o los separatistas obtuvieron datos personales de manera ilegal de todos los catalanes no fue delito, cuando utilizaron recursos públicos de todos los españoles para perpetrar ese referéndum ilegal y esa declaración unilateral de independencia ilegal no fue delito. ¿Cómo prevenimos si efectivamente les estamos diciendo que no fue delito, les estamos teniendo que pedir perdón el resto de los españoles por defender el Estado de Derecho? ¿Cómo prevenimos que no vuelva a ocurrir si además estamos desprotegiendo al Código Penal con respecto al delito de malversación de caudales públicos y también retomando con lo relativo a la sedición, que ya no está dentro del Código Penal, ¿no? Por lo tanto, la situación es tremendamente grave. Parece que somos agoreros los que lo decimos, lo que lo planteamos, pero insisto, la puerta que abre esa ley de amnistía y todo lo que va a traer el acuerdo del Partido Socialista con Junts es muy grave, más allá de, por supuesto, del verificador internacional, que es una figura totalmente vergonzante, porque no existen dos estados que tengan que negociar absolutamente nada, porque Cataluña es parte del Estado español. Pues paradlo en el Senado, de verdad, sin acritud. Ay, de verdad. Que la gente lo entienda, de verdad, que tenéis la herramienta para poder pararlo en el Senado. Insisto, ¿cómo paralizamos la tramitación de la ley de amnistía en el Senado? Es que volvemos a reiterar un debate si queremos. Para que la gente lo entienda. Hay un letrado mayor en el Senado, y tú lo sabes, Noelia. Y el letrado mayor puede hacer un informe similar al que hizo el letrado mayor del Congreso en el año 2021. Para las iniciativas propias, Rocío, para las iniciativas propias. Para las iniciativas propias, pero es que esta ley no es una iniciativa del Senado, es una iniciativa que viene del Congreso o que vendrá del Congreso y que tiene una tramitación distinta, una tramitación distinta en el reglamento del Senado, por favor. Lo que no podemos es mentir y engañar a la gente y generar unas expectativas para generar desconfianza en las instituciones. Es lo que no se puede. Desconfianza en las instituciones, que tenemos un gobierno que va a continuar en el gobierno porque ha negociado 4 cosas. Porque va a poner en marcha una ley de amnistía que quebranta el Estado de Derecho en nuestro país, que ya no habrá legitimidad para pedirle a la gente que cumpla la ley. Además, amnistiando a políticos por un favor político, un acto de corrupción, que tenemos un gobierno que en su pacto tiene también que va a pactar un referéndum, que han también pactado un relator internacional, que es el reconocimiento efectivamente intrínseco de que existe un conflicto internacional, es decir, de que existen 2 actores internacionales, 2 estados, 2 entes con personalidad jurídica diferente, y que además se va a condonar los 15.000 millones de euros de la deuda catalana, que es otro atentado contra todos los trabajadores de España. Es que la situación es absolutamente totalmente de acuerdo en la situación. Disculpadme, noticia de última hora, pero lo que no puede ser es la solución que estáis planteando. El Partido Popular ha convocado una manifestación a 300 metros de la sede del Partido Socialista en Ferraz. El partido de Alberto Núñez Feijóo llama a esta concentración en el Templo de Devot, ese parque madrileño que se encuentra muy cerquita de esa sede del Partido Socialista. Apunten esa fecha, 3 de diciembre. En fin, Enrique, que llevaba un buen ratito pidiéndome la palabra y luego le pasamos la pelota a Francas. Sí, vamos a ver, iba a ligar lo de Cerdán en un principio que no merece el desprecio intelectual que se le da. Cerdán ha sido un muñidor muy capaz e inteligente de todo esto. Desde marzo por lo menos, y esto es lo importante. Es decir,
no es cierto que no hubiera dicho Sánchez, en mi opinión, que esto se hacía por los votos que necesitaba. Yo creo que él mismo lo ha dicho. Es decir, estas son las circunstancias y ahora, pues, no, viene a decirlo. Incluso hizo una cosa y dice, lo que pasa es que ha dicho, yo lo que pasa es que he creído siempre que habría un día que dar la amnistía. Aunque esto ha venido y lo tengo que hacer ahora, que para mí es un poco pronto. Eso es lo que deja entender. Si se lee el proceso, y recomiendo y felicito al periodista del diario El País esta vez, que se ha convertido en un abyecto propagandista del Sánchez Frankenstein, pero tiene de vez en cuando muy buenos colaboradores, pues el periodista se llama Cue. Carlos Cue. Que ha explicado el proceso y ahí se entiende muy bien. Por ejemplo, el papel fundamental que ha jugado el PNV en esto desde marzo, porque es él el que está presente y facilita el encuentro primero entre Cerdán y Turull, que funciona bien. Porque ya era, es verdad, estrategia del Sánchez lo de la amnistía. Eso es verdad, es decir, él ha engañado cuando ha dicho no, yo no, etcétera, pero él sabía que algún día, igual que ha hecho los indultos, igual que le quitaba el sueño y tal, lo tendría que hacer. Y dice, pues lo hago ahora porque necesito los votos. Eso es verdad. Entonces se crea el problema de la amnistía y se dan paradojas como mi ex colega y amiga Irache en Bruselas, que después de llevar años maldiciendo la amnistía, vamos, la amnistía y todo lo que sea la cesión a los separatistas y tal, ayer se marca un discurso donde dice Diego, entre muchas otras, ¿no? Pero la amnistía no debe... A mí me parece muy bien que se ha cogido con banderín de enganche. A mí personalmente me parece que es constitucional, que nadie va a evitar que eso sea constitucional. Porque, en fin, entre otras cosas porque es constitucional este país lo que dice el Tribunal Constitucional y ahí hay poca duda, ¿no? Pese a digamos, al retiro, digamos, coyuntural del señor Campos. Pero es que además, bien mirado, pues mire, no es lo mismo, esta ley no es la misma que la que se presentó antes por parte de RC, la han cuidado mucho, bueno. Pero es que a lo que deviene, que es de verdad lo que negocia Cerdán y lo que negocia el PNV apadrinando todo esto, es el acuerdo. Y me río yo de la amnistía. Lo que viene en el acuerdo es sencillamente una abyección monstruosa que une por supuesto, al antipatriotismo, al atentado al bien común, une una humillación y una deshonra al pueblo español que probablemente se lo merezca por cómo ha votado, pero es una pena para los que no hemos votado eso. Pero vamos, no se puede pasar así como así sobre lo del relator internacional, ni muchísimo menos sobre el reconocimiento de la nacionalidad de no sé qué, ni mucho menos, que es el colmo de la vergüenza, el perdón de la deuda. Todo eso es mucho más monstruoso, mire usted, que la amnistía. O sea, es la destrucción de una nación con humillación, de tal suerte que, a mi modo de ver, las concesiones que se hacen después del buen trabajo de Cerdán, que no parece tonto porque consigue todo eso, las concesiones que se hacen equivalen a un vae victis militar. Es decir, son imposiciones de, bueno, tú vas a destruir tu patria. Equivale a lo que los aliados le dicen a Adenauer al principio, oye, además, está en Potsdam y está en Alemania lo vamos a dividir en 5, ¿vale? Y Adenauer fue lo bastante hábil para que solo se dividiera en 2. Pero equivale a eso. O sea, aquí una cosa internacional, de Estado a Estado, para negociar cómo nos vamos. Además, me lo pagas, además cedes a Bildu y al PNV, que está detrás de todo esto, lo que no vas a enseñar, pero que está ahí, excepto lo de, en fin, el reconocimiento nacional y la seguridad social, que no está nada mal, que es una destrucción también del mercado único y de la solidaridad de una nación. Es decir, muy bien coger la amnistía, iré a todas las veces a la calle, pero vamos a tener unas razones para salir a la calle existenciales
muy superior a la amnistía, porque es que ya es el infierno de Dante. Es decir, ¿cómo puede reconocer una vieja nación como España, que necesita un mediador internacional para discutir de igual a igual con un gobierno regional? O sea, es una perversión, una prostitución de los conceptos básicos de una democracia tan fuerte que no se puede despachar con un... Oye, el juego político partidista, ¿eh? Sí, es que de verdad es la destrucción por la destrucción humillante. Eso es el delendum est España. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo en que la amnistía no es lo más importante, ni mucho menos. Por lo cual no quiere decir que no sea importante y que probablemente, por supuesto, y que probablemente sea el gran error, porque con la amnistía se ha visto el plumero. Eso y con el plumero se puede actuar. Y se puede aprovechar. Se puede aprovechar. Está claro, y por ejemplo en Europa, donde sea. Pienso que está claro que si no hemos tocado fondo, estamos muy a punto de tocarlo. Y que la síntesis de eso la dice el propio personaje cuando en el Congreso, no solamente cuando se ríe de Feijóo, que eso es un punto psicológicamente o psiquiátricamente importante, sino cuando habla de levantar un muro, porque eso sí que ya rompe todo tipo de lazo, y eso hace que sea muy importante que el mensaje que le llegue a la ciudadanía es que para Pedro Sánchez hay dos Españas, claramente, las que ya las hubo, pero ahora son más. Con una diferencia, no sé si es una diferencia porque yo de historia no sé, pero la diferencia ahora es que no es izquierda-derecha, no, porque Pedro Sánchez no lidera en absoluto la izquierda. De hecho, tener al nacionalismo catalán y al vasco PNV, ahí, y el PNV. Pues, en fin, es para descojonarse con perdón de risa. O sea, no es un problema de izquierda-derecha. Yo ayer, justo cuando me pasó esto de que me entraron por 3 sitios a la vez, estaba hablando con un personaje muy del entorno socialista, intelectual de toda la vida, y llegábamos a la conclusión de que esto, como la división no es izquierda-derecha, solo se puede romper de una manera, que es cuando en el bando donde están los que están ahora, los constitucionalistas que quedan, figuras preeminentes del PSOE den la cara. Estoy de acuerdo. Es decir, si en la manifestación del domingo pasado Felipe González hubiera hablado en la tribuna, o Alfonso Guerra, se rompe la baraja. Y eso lo tienen que hacer alguien de esos. No sirve ya Corcuera, no sirve Redondo Terreros, no sirve. Tiene que ser un número uno. Exacto. Entonces tienen que dar el paso o no lo tienen que dar. Sin ellos, una mierda va a salir. No vamos a arreglar nada. Y con perdón, si Vox y PP están mirando quién la tiene más larga, todavía peor. Y lo digo por lo que habéis discutido. Es decir, está muy bien discutir si en el Senado no sé qué coño, pero hacerlo en privado. Podría decir quién los hacerlo en privado. O sea, no, es totalmente absurdo que el bando que está intentando defender a la sociedad civil, al país, a España, se pegue, aunque sea discretamente, en público, para cosas que tendrían que estar de acuerdo, porque son distintos PP y Vox, es evidente, yo lo he dicho 200 veces, gracias a Dios son distintos porque serían uno, pero eso se resuelve en privado. ¿Hacemos esto en el Senado? Sí o no, no por esto, sí por esto, se decide y ya está. Pero todo el tiempo que perdáis en tú más y yo menos, le estáis dando oxígeno a Sánchez, porque ni siquiera con vosotros dos haremos nada, si no está gente del PSOE. Fíjate que es complicado, porque mi esperanza es muy baja. Bueno, yo creo que efectivamente la situación no es que lo digamos, que sea retórica política, que sea cosa de una tertulia, es que es verdaderamente muy, muy grave. Es tan grave hasta el extremo de que el punto número 1 de cualquier separatismo, como todo el mundo sabe, es la internacionalización de su conflicto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del derecho internacional público, en el momento en que se reconoce otro Estado, es uno de los momentos en los cuales ese Estado empieza a existir. Por lo tanto, una de las grandes victorias de Junts, una de las grandes victorias de los mafiosos y separatistas catalanes en esta negociación ha sido precisamente la designación de un relator internacional. Sí. ¿Por qué? Porque entonces sería un conflicto internacional en el que efectivamente para que exista un conflicto internacional tienen que existir dos partes que serían los dos eventuales estados. Es decir, que tenemos al gobierno de España que está cometiendo alta traición porque está reconociendo públicamente que existen dos estados y que existe un conflicto internacional. Y esto es alta traición. Y contra esto hay que reaccionar con todas las herramientas posibles. Porque pensamos que es un golpe de Estado y un desguace de la soberanía nacional. O sea, se está jugando y se está malvendiendo el patrimonio de todos los españoles, que es su nación,
que es su soberanía nacional, que es que Cataluña no es de esa panda de mafiosos, que Cataluña es de todos los españoles, que España, que la nación española son muchísimos siglos de historia como para que venga ahora mismo una banda a desguazar su soberanía en un mercado persa, ¿no? Entonces, pensamos que tiene que haber una reacción en todos los sentidos, tiene que haber una reacción institucional, por incómoda que sea. Y es verdad que por mi parte no va a quedar, y lo digo absolutamente sin acritud, pero ¿es incómoda una respuesta institucional? Sí, pero hay que darla, hay que dar una respuesta institucional, hay que dar una respuesta en la calle. Las manifestaciones no son políticas, no son de Vox, no son del Partido Popular, no son de nadie, son de los españoles. Y nosotros hemos dicho que vamos a ir a todas. Nosotros ponemos también una herramienta por parte del Sindicato Solidaridad, que es una huelga general también de presión, que es la primera huelga general que se hace en la derecha sociológica de nuestro país, que también es otra herramienta de presión. Tiene que haber una presión internacional. Yo creo que debates como el de ayer del Parlamento Europeo es imprescindible que sea un debate que esté en los foros internacionales, que se traslade el mensaje desde el punto de vista internacional, porque esta gente lleva con sus embajadas, con los 15 millones que acaba de aprobar la Generalitat recientemente para mejorar estas embajadas internacionales con las que llevan vendiendo su relato por el mundo ya muchísimos años, con el erario público, haciendo esa prevaricación para preparar el terreno que ahora mismo tienen tan propicio para ellos mismos, y tiene que haber una respuesta a través de los medios de comunicación internacionales, de todas las embajadas, porque de verdad que es una situación insólita y verdaderamente seria la que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país. Ana, que añado una sola cosa que no he dicho antes, tan grave como, estoy completamente de acuerdo con este discurso de las comisiones. Son tan vomitivas como lo del derecho como lo del intermediador internacional. Las comisiones del Lawfare, las comisiones que van a... Bueno, esas comisiones es lo que ha despertado todo el panorama jurídico. O sea, estas cuatro cosas, o sea, es el error que han cometido. Le paguemos la independencia. Pero el relator internacional, las comisiones son... Es que es intolerable, o sea, es verdaderamente pues que tendremos a políticos amnistiándose en la investidura. ¿Renuncio a tener un Estado? En la investidura de Sánchez, para que seamos conscientes de hasta dónde van a... Porque escuchamos al Partido Socialista, claro, nadie se cree ya absolutamente nada del Partido Socialista, ¿no? Pero se desdijo de estas comisiones, ¿no? Dijeron que bajo ningún concepto, que ellos no estaban a favor del Lawfare. Es más, argumentan que en la ley de amnistía no aparece como tal el término Lawfare. Claro. Si apareciera, sí habría y es el escudo que utilizan, ¿no? Pero ya tenemos dos comisiones de investigación aprobadas por parte de la mesa. Dos me refería. De la mesa del Congreso. Y en la investidura de Sánchez, cuando Rufián salió a la tribuna, se permitió el lujo de señalar con nombre y apellidos a un juez español y le acusó de persecución política, de Lawfare propiamente dicho. Por lo tanto, lo que vamos a vivir, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, por supuesto, a mí la amnistía... Es verdad que con todo lo que hay encima de la mesa parece una cuestión menor, pero no es una cuestión menor tampoco. Es una cuestión, y desde luego que vamos a vivir muchas más, y bajo mi punto de vista la culminación de todo va a ser con una consulta pactada entre el Partido Socialista y Junts con respecto a la permanencia o no de Cataluña en España. Eso yo creo que va a ser la culminación y a donde va encaminado todo este proceso, ¿no? Pero a mí la amnistía me parece una cuestión extremadamente grave, no una cuestión menor como tal, pero es cierto que, insisto, como estamos viendo tantas cosas, hay casi cosas peores. Y el tema del muro, creo que el camino que ha ido preparando Pedro Sánchez durante la legislatura anterior, que parece que no han gobernado 5 años antes en España, ¿no? Cuando escuchas a algunos ministros hablar parece que vienen nuevos a formar gobierno y que no llevan gestionando la administración pública durante 5 años y generando problemas a todos los españoles, ¿no? Pero cuando escuchamos a Pedro Sánchez hablar de ese muro, pues uno ve lo que llevan cosechando durante estos 5 años, ¿no? Que es la polarización y la división extrema entre españoles, ¿no? Y algo, creo que fue Laura Borràs, que en una entrevista creo que hizo el reconocimiento más brillante, ¿no? En ese sentido, de lo que estaba haciendo tanto el separatismo como el propio Partido Socialista, que es trasladar la situación de Cataluña
al conjunto de España. Y esa división que existía en Cataluña y esa persecución que existía en Cataluña, quienes defendían la Constitución, quienes defendían el Estado de Derecho en Cataluña, muchas veces señalados, muchas veces increpados, muchas veces en las universidades hemos visto como, por ejemplo, a los chavales de Shacabat les han insultado, les han vejado, les han agredido. Pues esa situación que se vivía y que se sigue viviendo en Cataluña han conseguido trasladarla al conjunto de los españoles. A mí me da mucha pena y esto... No, pero afortunadamente, porque hay una reacción de desde luego porque que... hasta ahora estábamos dormidos, claro, esto llega demasiado y en el fondo tarde. el muro es el pacto del Tinel, pero para toda España. La situación que vamos a vivir, a mí me parece muy grave la situación que se va a vivir, por ejemplo, estas Navidades en muchas casas en España. Donde la situación política se va a trasladar al debate que se pueda producir en las cenas y en los encuentros de Navidad y el odio que ha conseguido instaurar Pedro Sánchez en el conjunto de la ciudadanía, ¿no? y el desprecio a la mayoría de los españoles que no queremos que esta situación se produzca. La mayoría, porque hablan muchas, no, el bloque, ellos ya son política del bloque, el bloque progresista, donde incluyen a Junts y al Partido Nacionalista Vasco, y el bloque reaccionario. Es verdad que no es ya una división quizá entre derechas e izquierdas, porque incluyen a PNV y a Junts dentro del bloque progresista, pero afortunadamente dentro de los que defendemos el Estado de Derecho también hay personas que votaron al Partido Socialista. Hombre, pero tienen que salir. Tienen que salir, por supuesto. Pero también hay personas a las que esto les aborrece profundamente, y prueba de ello también es la reacción de la sociedad civil, que independientemente, por ejemplo, con respecto a asociaciones de magistrados, de jueces, independientemente de su corriente ideológica que puedan seguir, si eran jueces o magistrados progresistas, o una corriente de pensamiento conservador, o incluso con los fiscales, que la propia Asociación de Fiscales Progresistas salió también a criticar esto, hace ver que somos muchos más, y que no pertenecemos a ningún bloque que nos quieren meter Pedro Sánchez, muchos más los que vamos a alzar la voz y los que defendemos la prevalencia de las leyes en España. Eso está claro, pero divididos no conseguiríais nada. No conseguiremos nada. Y pongo un ejemplo práctico, es una sola frase. Yo creo que los 5 que estamos aquí estamos de acuerdo entonces en que lo peor está por llegar. Sí, hombre, claro. Y por lo tanto lo de la calle va a ser cada vez más necesario. Pero que está muy marcado. Totalmente de acuerdo y suscribo tus palabras, Enrique. Porque además en medio de todo este escenario está la degradación de la Fiscalía General del Estado. El Gobierno contamina todo lo que toca y la Fiscalía General del Estado no es una excepción. El Ejecutivo se lanzó a colonizar esta institución y a acabar con su independencia al nombrar como fiscal general a Dolores Delgado, diputada socialista y ministra de Sánchez en el año 2020. El nombramiento generó muchísima polémica. Ya en 2022, Delgado dejó el cargo y dio paso a Álvaro García Ortiz, su mano derecha. El Ejecutivo dejó claro una vez más que Sánchez no ve a la Fiscalía como un ente independiente, sino dependiente del Gobierno. Pues eso. Ahora el Tribunal Supremo ha dado un correctivo a Ortiz y ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de lo militar. Lo hace a raíz de un recurso del teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, que sí posee experiencia en jurisdicción militar y que competía también por la plaza que acabó en manos de Delgado. El Supremo ha sido contundente. Primero, sostiene que García Ortiz llegó a su cargo por una decisión exclusiva de su antecesora. Segundo, asegura que Delgado no tiene experiencia ni conocimiento en derecho militar como para ser ascendida a dicho cargo. Y tercero, afirma que el ascenso de Delgado responde a la devolución del favor que ésta hizo previamente a García Ortiz al nombrarle como fiscal general. Por todo esto, estima que hubo desviación de poder, que la vacante no se ocupó por mérito y que por lo tanto el nombramiento es nulo. A la exfiscal general no le ha sentado nada bien la decisión del Supremo. Porque me reivindico, porque he sacrificado muchas cosas, realmente es una sentencia que voy a pelear y voy a combatir hasta mis últimas fuerzas porque es injusta. Por otro lado, Ortiz también seleccionó a Delgado para dirigir la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Este no es el único frente abierto del fiscal general. 18 fiscales del Supremo le han reclamado defender a los representantes del Ministerio Público que ejercieron durante el golpe de Estado de 2017 ante la acusación de lawfare, lanzada por el separatismo y tolerada por el Gobierno en los acuerdos de investidura. Echan en cara a Ortiz que no salga a defender a los suyos, algo que demuestra que solo se debe a Sánchez. El silencio impera mientras la mesa del Congreso ya ha dado
luz verde a 2 comisiones de investigación sobre la judicialización de la política a petición de Junts y el PNV. Así se las gasta Álvaro García Ortiz, fiscal general del gobierno de Sánchez. A ver, yo tengo la sensación con esto y con más cosas que hemos empeorado mucho en el sentido de que antes lo que se hacía a escondidas ahora se hace en público y se pretende que al ser público ya tenga, diríamos, el visto bueno, o como decía un amigo mío catalán, el visto plácito de la sociedad, con lo cual no pasa nada. Me refiero, y aquí ha salido, si yo voy en un municipio, voy a una serie de gente y les pago porque me votan, eso es comprar votos y es corrupción, y tendré un problema como pasó ya en las elecciones municipales. Si en vez de eso soy el presidente de gobierno y anuncio que voy a negociar con unos señores para que me den sus votos en el Parlamento y les voy a dar lo que no está escrito, sin ningún tipo de pudor y sin nada, incluso pagando el resto hasta 15.000 millones, eso no es compra de votos, esto es, no sé, ver el futuro y tal. Si yo te doy un cargo a ti, Alba, para que tú después me des otro a mí, esto en privado te pillan. Y eso se llama, no sé cómo se llama, pero está claro que es corrupción de algún tipo. Pero si es en público, no, porque claro, yo te he dado el cargo pero yo podía hacerlo y tú me lo has dado a mí porque podías hacerlo. Hombre, en fin. Enrique. Hemos perdido mucho. Solo decir que casi complemento de información. He de decir que con esta sentencia... solo me faltaba oírle llorar. Tiene una sola cosa buena esta señora Delgado, que es que le gusta la ópera, porque el otro día coincidí con ella en pero vamos, que se ponga a llorar cuando han machacado con todo el espíritu del derecho y sea sectaria, en fin, bueno. No se va de donde está, sigue siendo fiscal de sala. Y sigue siendo fiscal de sala de la otra, de la de memoria democrática, porque la otra ya, como era lógico, la vació en cuanto que pudo para ir a algo que más le pega, que es lo de la memoria democrática, pero sigue siendo, de todas maneras, fiscal de sala de la memoria democrática por un adendum que puso el gobierno, es decir, el gobierno Frankenstein, a la ley concursal. Es decir, pusieron porque este país admite esas cosas, pusieron un adendum, que no tiene nada que ver con la ley concursal, donde decían que los fiscales de sala permanecerían aunque va de tal, porque sabía lo que se le venía encima. O sea, esta es la manera que no son tontos. De entender la democracia, no, pero esta es la manera de entender la democracia por un totalitario. Entonces no se dice, no, aquí decía el otro día Miguel Molina, hombre, llamar que esto es una dictadura es faltarle al respeto a los que hemos sufrido, lo decía por él, por fin, yo también luché contra el franquismo y tal y cual. No es un problema de democracia y dictadura, de democracia partidista, es un problema de totalitarismo, es un problema como del PRI, digamos. Y se ve cuando él dice, no, yo puedo hacer esto, la amnistía, y no digamos ya lo del acuerdo, porque ni siquiera parece lo del acuerdo porque me votan, yo qué sé, mis 50.000 afiliados. Oiga, sus 50.000 afiliados, cuando usted está cambiando el puro concepto de España, no pintan nada, pero nada. Eso lo tenía que haber puesto en su programa y ya hubiéramos visto. Pero vamos, que para que se vea cómo funciona la justicia en este país, ¿no? Además que sus afiliados no votaron la amnistía, que no fue valiente ni para eso. Pero fue peor, porque votaron el acuerdo. Sí, pero no, votaron el acuerdo con Sumar. Claro, sí. No fue ni valiente de plantear a sus afiliados la cuestión de con el resto de fuerzas. Con el resto de fuerzas. No fue valiente de plantear el acuerdo de Junts, por ejemplo, no lo fue. Pero dirá que lo han votado y la prensa, los suyos dirán que lo han votado y nos tragaremos que lo han votado. Hasta yo lo creía que había sido el hecho. Yo creo que la degradación de la Fiscalía empieza sobre todo con aquella frase del presidente, la Fiscalía de quien depende. Pues eso. Totalmente de acuerdo. Nos tenemos que ir rápidamente a la última pausa de publicidad del día de hoy. Es muy rápida, enseguida estamos de vuelta. Es muy rápida. ¿Cómo cuánto? Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre, sí. José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí, claro. Sí.
perfecta. Para mí que no se ha cortado. Como unas lascas de legado ibérico. Esta es una Hanfluencer. El legado ibérico del Pozo siempre sale bueno. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Ya no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Viernes 1 de diciembre os esperamos en Valencia, cena del Club de Amigos. No dejéis de venir porque lo vamos a pasar francamente bien. Ahí estaremos. Será en el restaurante La Marítima, en Velas y Vents, a las 9 de la noche. Va a ser una magnífica oportunidad para estar todos juntos y hablar de todo, absolutamente de todo. Así que reserva ya tu plaza en el Club de Amigos. Y disfruta del Gato al Agua en directo. Ya estamos de vuelta andando caña 2 menos cuarto. Sandro Meco en Dos Continentes. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Alba. Día importante en Estados Unidos. Perdón. Estamos de vuelta. Sandro Meco, en Dos Continentes. Volvemos a empezar. Buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y os quería dar las gracias por escucharme. Y vamos a aprovecharlo además porque Estados Unidos está en plena festividad de Acción de Gracias y lo cierto es que ahora mismo no tienen demasiado que celebrar porque esto que estamos a punto de ver es lo que ocurrió en el puente Rainbow, situado en Nueva York, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Un vehículo en el que circulaban dos personas se estrelló contra uno de esos puestos fronterizos, causando la muerte de los dos ocupantes del vehículo y causando además también que la persona, que el trabajador que allí se encontraba fuera herido. Bien, lo que sabemos sí o sí es que este incidente sí que tuvo cierta intención. Es decir, los dos ocupantes que estaban en este vehículo rompieron una serie de vallas, aceleraron, se dice que iba a una velocidad aproximada de 140 kilómetros por hora y finalmente se produjo esta explosión. De nuevo, hasta aquí lo que sabemos, hasta aquí los hechos, porque a partir de aquí empiezan dos caminos distintos, dos hipótesis totalmente contrarias. Por un lado, que fue efectivamente un accidente y que cuando Dios repartió inteligencia a estos señores no les tocó. Y por otro lado, que fue un acto terrorista. Una hipótesis sobre todo que se llevó a cabo después de este aviso que recibió el canal CBS horas antes de que se produjera este incidente. Hemos obtenido una alerta de seguridad que sugiere un aumento de amenaza terrorista en el estado de Nueva York. El boletín de la inteligencia de Nueva York señala las operaciones israelíes contra Hamás y específicamente el aumento de fallecidos civiles como probabilidad de aumento de que los actores extremistas violentos busquen llevar a cabo ataques en el oeste, con Nueva York siendo uno de estos focos. Bien, pues es que la cosa, lo cierto que no disminuyó durante ciertos momentos, porque después de este aviso del canal CBS, otro canal, la Fox News, invitó a una exagente del FBI y le preguntó precisamente sobre el vídeo que acaban de ver. Mira, lo que le digo a los neoyorquinos y todos los que visiten Nueva York es que este es el momento para estar realmente vigilantes, en alerta máxima y atentos a todo. Como americanos defiendo que no debemos vivir en el miedo, no queremos vivir con miedo. Los terroristas no van a ganar, pero debemos estar extremadamente vigilantes. Bien, tuvimos reacciones, sobre todo en Canadá. Habló el primer ministro Justin Trudeau diciendo que necesitaban aún recabar más información para poder hacer una versión, pero quien sí nos lo ofreció fue alguien de Estados Unidos. ¿Se piensan que fue Joe Biden? No, fue la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que compareció después de que la inteligencia hubiera examinado brevemente el lugar del suceso y llegara a esta conclusión. El mundo quiere saber lo que ha pasado.
Y de nuevo, en un momento en el que hay tanta ansiedad, que los niveles de estrés están altos y que llevamos en alerta máxima desde el 7 de octubre, es tan importante que esté aquí para decirle al mundo que, basándonos en lo que sabemos en este momento, y de nuevo todo puede cambiar, no hay muestras de que este sea un ataque terrorista con respecto a este choque. Hemos visto que el individuo es de aquí, del oeste de Nueva York. Bueno, eso último yo no sé qué se esperaba, si iba a venir un señor de Palestina y nada más aterrizar en Estados Unidos y que le preguntaran qué iba a hacer y dijera, no, vengo aquí a hacer una cosa, pero lo cierto es que tenemos dos vertientes con sus razones. Por un lado, es verdad que el aviso de Casey es tranquilizador porque la inteligencia ha revisado el vehículo, no ha encontrado explosivos, por lo tanto parece que se descarta la hipótesis de un coche bomba. También ha encontrado, lo que sí ha encontrado ha sido un maletín, pero también sin material de este tipo. Eso por un lado, sí que es cierto, pero lo que mosquea mucho a la gente es el hecho de que precisamente se llevaba avisando sobre Nueva York desde hace bastantes días y ha sido en Nueva York donde ha ocurrido esto. Preguntaron al secretario, de hecho, de Estado, a John Kirby, sobre la posibilidad de que precisamente por el hecho de que Estados Unidos está ahora de celebración, está de acción de gracias, eso pudiera provocar que los atentados tuvieran un mayor índice de peligrosidad, y él dijo que no. Bueno, casualidad o no, lo que hemos visto ahora es que en Nueva York es donde se ha producido. Por distender un poco, ese puente era uno de los mayores pasos de whisky clandestino durante la ley seca. Entonces tampoco descartaría el efecto cazalla, ¿no? Que estuviera más metido y tal. Pero en efecto, gracias por esta información, porque lo que es evidente es que hay células de Hamás, y estoy pensando ahora hasta en Alejo Vidal Quadras, que tienen cierta autonomía de decisión, que pueden estar muy hiperventilados e intentar hacer tonterías. Esta, desde luego, les ha salido fatal, porque los únicos que mueren son ellos, y no, hombre, está el pobre herido, que espero que viva, ¿no? Pero si están en alerta 7, desde el 7 de octubre, por algo será. Es decir, saben que por ahí en el mundo hay, y en Europa pues células que un día se le puede decir, hombre, yo me sacrifico por Alá y por Hamás. Sí, bueno, y de nuevo también insistir en el hecho de que puede sorprender que al final lo que quieres atacar es Nueva York, te vayas a la frontera con Canadá, pero también es cierto que Justin Trudeau, precisamente permisivo y con un tono conciliador con respecto a Hamás, no es que haya estado. Entonces, de nuevo, no nos mojamos. Es decir, esto sigue una investigación, sería muy alocado y poco inteligente poder decir lo que ha ocurrido es esto. Solo tiene tono permisivo con respecto a Hamás la izquierda española, por desgracia. Que en muchas ocasiones incluso se ponen de perfil para decir lo que verdaderamente es Hamás, que es una organización terrorista. No hay más. Es una organización terrorista y que está detrás. Esto habrá que esclarecerlo para ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero que los vínculos de muchos de los atentados que se han sufrido recientemente, también incluso en Europa, va detrás Hamás, es una obviedad. Bueno, no, y de hecho me parece que el viernes o uno de los últimos programas en los que coincidimos, que la última noticia que dimos fue precisamente un aviso de la Policía Nacional con el posible peligro que podría entrañar el estar por Madrid Centro en el fin de semana, si no me equivoco. Entonces, bueno, sí que es verdad lo que decías, que Estados Unidos lleva desde el 7 de octubre sabiendo que va a haber, y cito en palabras de Hamás, días de la ira, que es una terminología que entiende lo que tú quieras a partir de ahí, y que obviamente Estados Unidos, junto con parte de España, es uno de los territorios que podrían atacar. En fin, Sandro, te vemos esta noche en Dos Continentes porque hay muchas cosas en clave internacional, ¿eh? Sí, no estoy parando mucho esta semana. Hablaremos de lo que ha ocurrido efectivamente en el puente. Hablaremos también del último ataque de Irán a una base estadounidense en Irak y hablaremos también del lanzamiento de un misil norcoreano en cuyo interior se encontraba un satélite espía ruso. ¿Sigue habiendo guerra en Rusia y Ucrania? Aparentemente sigue habiendo guerra. Yo lo miro todos los días para comprobarlo y... ¿Y te suena? Sí, parece ser que sí. No, en Rusia no. No, de Rusia contra Ucrania. En el Donbass, es decir, sí, pero que es territorio ucraniano. Sí. De Rusia contra Ucrania. Sí, Sandro Meco, ¿a qué hora hay que poner la televisión? A partir de las 9:20 les esperamos aquí en el Toro Televisión. Gracias, Sandro. Y una última noticia en página internacional, porque hemos estado muy pendiente de Países Bajos después de que hace unos días, el fin de semana, si no me equivoco, el lunes, martes, no me acuerdo, un día de esta semana, hace unos días, viésemos como un joven intentaba atacar al candidato de la derecha. Pues bien, ha ganado las elecciones.
El Partido por la Libertad ha ganado las elecciones celebradas en Países Bajos. La formación liderada por el conservador Geert Wilders ha conseguido 37 de los 150 escaños de la Cámara Baja holandesa, hecho que le da prioridad para formar gobierno. Se han celebrado elecciones anticipadas, ya que el gobierno holandés comunicó en verano su disolución tras un año y medio dirigiendo el país, debido a diferencias en las políticas de asilo, lo que produjo un gran cambio. Mark Rutte, primer ministro durante 13 años, adelantó que no se presentaría a los nuevos comicios. Wilders ha afirmado que quiere trabajar con otros partidos desde una gran posición y que las formaciones deben ceder y negociar la formación de gobierno con él. Por su parte, la izquierda va a intentar unificar fuerzas en una coalición para superar en diputados a Wilders. Por eso, el líder del Partido por la Libertad quiere hacer lo propio. En el escrutinio se han repartido 150 escaños. 26 partidos políticos optaban a la presidencia. Por eso el interés del Partido por la Libertad de juntarse y hacer que la izquierda en su mayoría no gobierne. En Holanda hay pactos con ambos lados. En segundo lugar, ha quedado el bloque de izquierdas, formado por el Partido del Trabajo y los Verdes, y en tercer lugar, los liberales. El Partido por la Libertad de Países Bajos no está de acuerdo con las políticas de la Unión Europea en diferentes aspectos, pero principalmente en materia migratoria. Wilders quiere terminar con la inmigración ilegal y priorizar a los neerlandeses. Hay que esperar para ver si el Partido Conservador consigue formar gobierno, pero lo que ha quedado demostrado es que han ganado las elecciones. Si os parece, ahora lo valoramos, pero antes saludo a Eduardo Morán, que se encuentra ya aquí con nosotros. Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, tenemos que hablar de que hay que educar y concienciar a los adultos, sobre todo los mayores de 60 años, de que es muy importante que se realice un estudio audiológico anual, dado que hay pequeñas pérdidas auditivas que, como muchas veces nos has recordado tú, aumentan este riesgo de padecer un deterioro cognitivo. Sí, de vez en cuando lo comentamos en estas píldoras y es muy importante, porque pequeñas pérdidas que no notamos que tenemos un problema de audición, muchas veces es con no entiendo bien algunas cosas, pero lo que hacen es que adelantan ese deterioro cognitivo, ¿no? Ya hay varias investigaciones que así lo acreditan, y entonces con pequeñas, y la idea es, si me pongo el audífono, ¿voy a mejorar el deterioro? Pues no tenemos tan claro, pero lo que sí sabemos es que cuando a nuestro cerebro no le están llegando los estímulos suficientes, lo que hace es un poco como inhibirse, y entonces el deterioro cognitivo avanza con más rapidez. Entran pequeñas depresiones, las personas cuando tenemos que no interaccionamos en las conversaciones familiares, entonces al final uno se retrae y hace que ese deterioro cognitivo vaya más avance. Y en cambio cuando ponemos los audífonos sí que notamos pues, que la gente pierde ese miedo a entablar conversaciones, y parece ser que en ese sentido que el deterioro cognitivo puede ir un poco ralentizarse o ir más despacio. Es decir, que el uso de un audífono puede retrasar o frenar esa aparición de deterioro cognitivo. Claro, ¿no? Sobre todo es que hay que detectarlo cuando empieza la pérdida, tenerlo. Se estima que el 30% de las personas por encima de los 70 años empiezan ya con pérdida auditiva. Entonces hay que detectarla, y por eso una revisión anual es importante a partir de los 60-65. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Los primeros síntomas es un poco lo que hemos comentado, es oigo bien pero no lo entiendo. O sea, las personas no dicen no oigo, porque no oigo, no, es que se van perdiendo los tonos agudos, y los tonos agudos es que de una frase pues hemos cogido que me están hablando, pero los fonemas no los captamos del todo. Cuando hay ruido entendemos que oímos mucho peor, porque claro, cuando hay ruido la parte de los que son graves y es con los que nos defendemos, porque los agudos es lo primero que perdemos, y entonces es un poco lo importante, el principal es que nos traen a los familiares diciendo, oye, le hemos preguntado una cosa y ha contestado otra, y luego subjetivamente el paciente nos dice eso, que si yo oigo bien pero no entiendo. Y es un poco el primer síntoma, y que la verdad es que con los audífonos ahora que son invisibles, no se notan, o sea, quiere decir que realmente podemos tener una calidad de una persona que oye normal perfectamente con los audífonos actuales, gracias a Dios. Otro síntoma que hay que tener en cuenta es votar a Sánchez. Si votas a Sánchez, hátelo mirar, porque el deterioro cognitivo es brutal, brutal. Espectadores y socios del Club de Amigos tendrán un 2x1 en audífonos, hasta 30 meses para pagarlo y un mes de prueba gratuita. Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Enrique, sobre las elecciones de Países Bajos. Lo ha hecho muy bien, creo que era don Gabriel, y no quiere sencillamente decir que no quiere decir que vaya a gobernar. Este señor no quiere decir que vaya a gobernar,
porque conozco a Timmermans, que es el referente socialista, que era vicepresidente de la Comisión Europea, y es mucho Timmermans, ¿no? Y además he de decir también que conocí al Rutte es de los peores primeros ministros que ha tenido no Holanda, sino Europa, vamos, es un liberal absolutamente flojo. Nada, solo quería añadir eso como información, pero en efecto que todavía no se sabe quién va a gobernar, que sí ha sido el partido más votado sin duda. Pero lo que sí que es cierto que parece que hay una tendencia clara en Europa. Hombre, de lo que esos partidos están subiendo. Ciudadanos. Claro, esos partidos están subiendo. Y alguna causa tiene eso. Hombre, claro. Probablemente, claro. en parte, es la mala actuación de nosotros, o bien que se han saltado, se han pasado de la raya. Es que lo de ser prudente, hasta los malos es bueno que sean suficientemente inteligentes para ser prudentes, porque si se pasan de la raya, los buenos hasta reaccionan. Este hombre quería ser el Rutte, ¿no? Era el primer ministro cuyo máximo activo era que iba en bicicleta a las reuniones. Que mira, macho, o sea... Ojo, que aquí también tenemos ministras así, pero el problema de las nuestras es que solo van para la foto 100 metros. Sí, exactamente. Hasta aquí hemos llegado por hoy. No hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana andando caña. Nos despedimos. Ya saben que para seguir informados tienen el canal de Telegram de Julio Ariza, Julio Ariza el Toro, también nuestra página web www.eltorotv.com, y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Ocajo, que se nos ha quedado por analizar todavía más a fondo esa gira de Pedro Sánchez por Israel, en la que ya ha confirmado a Netanyahu, como les decíamos, que va a reconocer España como Estado a Palestina en los próximos días, aunque no se ha puesto fecha para ello. En fin, podrán estar informados a lo largo del día de hoy en esta casa. Gracias por acompañarnos, como siempre. Les veo mañana aquí a las 12 en Dando Caña. Feliz día.